Y dale arriba, país, que ya son las 7 de la tarde y acá estamos. De vuelta, gracias a todo el equipo. Bienvenido, por Eddie. la banca. Eddie, todavía. Bravo, Eddie. Volvió. Sobreviviente del COVID. Sí, estadísticamente sobreviviente. Por suerte siempre comparé con los momentos más agudos. Por Sí, suerte sí. no agarró respiratorio. Así que cualquier cosa de las que haya pasado, estaba contando algunos detalles, no los voy a contar al aire. Pero bueno, acá estamos, de vuelta. En un día donde tal vez la palabra clave sea visitantes o nuevas visitas, porque vamos a hablar de este nuevo brote mundial, que ya tenemos el primer caso acá, que es la viruela del mono, que es lo único que nos faltaba. Éramos pocos. Pero antes de eso, otra visita, porque se fue Roberto Feletti de la Secretaría de Comercio y tenemos, Marce Pagano, nuevo secretario de Comercio y un ganador político, Martín Guzmán. Habemos secretario de Comercio, se llama Hank de apellido, lo vas a asociar con alguno que está en el ámbito empresario, por lo pronto ocupaba un rol preponderante en el directorio del Banco Central, pero fundamentalmente asesor y ex compañero de estudio del que hoy, vamos a decir, es uno de los más empoderados, del ministro de Economía. ¿Por qué? Porque lo puso Guzmán, es un hombre de confianza de Guzmán, y si algo no te cerraba hasta ahora y decías, mira, ¿Alberto lo sostiene o no lo sostiene Guzmán? Bueno, ¿querés mayor signo que este? Es un lugar muy caliente, la Secretaría de Comercio, hoy lo repasábamos con la producción, Eddie, históricamente, en los gobiernos de Néstor Kirchner a esta parte, siempre, sacando por supuesto el macrismo, ¿no? Pero siempre que hubo una gestión kirchnerista, era el lugar en donde se creaba gran parte del relato, el relato económico. Hoy, Cristina da marcha atrás y le deja ese sillón que desde que asumió Alberto ocupó un economista afín a Cristina, de confianza de Cristina, primero Paula Español, lo estaba haciendo Feletti hasta hoy. Le deja a Cristina ese lugar a Alberto y le dice, dale, mete primera, hacé lo que te parezca. Un ganador político, Martín Guzmán, viene teniendo varias escenas de avances. Tuvo una escena popular con los movimientos sociales la semana pasada, lo vi desde la cama. Después Alberto Fernández tuvo su sueño de la CGT o de la UOCRA propia, donde también se volvió a empoderar a Martín Guzmán. Se le dio en esas horas, bajo su órbita, se le devolvió a la órbita del Ministerio de Economía, a la Secretaría de Comercio. Preanunciaba alguna cosa de estas, pero bueno, el fin de semana transcurrió tranquilo. Lunes llegó la noticia, finalmente, esto, ¿no? Triunfador político Martín Guzmán, pero bueno, desde el punto de vista económico, los castigados venimos siendo todos por la inflación. ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con la inflación? De eso vamos a estar hablando, pero estamos trabajando en vivo, porque la Secretaría de Comercio arde. Unos se van y otros entran. Vamos al encuentro de Marce Padovani, que está allí, donde algunos tienen que dejar el lugar y otros entran. Hola, Marce, estamos acá con Eddie. Marcela, hola Marce, hola Eddie, buenas tardes. Bueno, ¿Cómo estás, Marcelo? Expectativa por conocer la palabra, ¿no?, de Roberto Feletti, a ver si es que tiene algo para decir. Ajá. Lo último que sabemos, porque las versiones fueron encontradas en el transcurso de la tarde. El viernes ya se decía que posiblemente podría llegar a renunciar Roberto Feletti. Esto se conoció en el transcurso de la tarde de este lunes. Una versión, Marce, y les cuento, indicaba, ni bien llegamos, consultamos algunas fuentes, nos dijeron, no vino Feletti, no vino. Después consultamos otras fuentes y nos dicen, sí, Feletti está arriba, se reunió con el secretario de Comercio Exterior, en este caso, ¿eh? Él es secretario de Comercio Interior, se reunió con el secretario de Comercio Exterior. Bueno, era secretario de Comercio Interior. Lo que estamos esperando es que salga Feletti a ver si quiere decir algunas palabras, ¿no?, a partir de este cargo, de la renuncia a este cargo, en el que duró 7 meses y 11 días. 7 meses y 11 días duró en el cargo Roberto Feletti, a partir de que presenta, como decimos, la renuncia en el día de hoy, con una renuncia que seguramente ustedes van a desarrollar más ampliamente en el transcurso de su programa. Ahora, Marcelo, se ve bastante Sí. movimiento por ahí. Siendo las 7 Claro, y este es el 5 casi. estacionamiento. Claro, estás en la parte lateral este es el del estacionamiento. edificio de Comercio, claro. Claro, porque les cuento, este es el Ministerio de la Producción. Aquí, entre otros entes, funciona la Secretaría de Comercio, pero hay mucha más gente, ¿no? Es un ministerio, tengan en cuenta que es mucho más grande y no está solamente la Secretaría. Por eso ustedes, Eddie y Marce, ven bastante movimiento, autos todavía. Tenemos entendido que en ese blanco, ese auto de marca estadounidense blanco, va a salir Feletti.
en cualquier momento. Pero bueno, en cualquier momento puede ser dentro de un rato también, ¿no? Así, pero estamos atentos a la salida entonces de Roberto Feletti aquí del Ministerio de la Producción, Secretaría de Comercio Interior. El nuevo funcionario no va a llegar en el día de hoy, eso es lo que nos dicen, porque claro, primero tiene que asumir, ¿no? Eso es lo que corresponde protocolarmente. Perfecto. Bueno, quedamos ahí a tu encuentro de manera inmediata. En cualquier momento sale Feletti. Feletti en general no esquiva los micrófonos. Dudo de que sea la primera vez que lo haga, así que vamos a guardar allí su palabra en primera persona. Una renuncia que se hizo a través de redes sociales, públicamente. Él cuenta esta novedad. Y Roa Yerdi venía la semana pasada contando que estaba gestándose un aire de cambio en donde Guzmán, Eddie, tomaba la palanca, el control de cambios de la economía. Empoderado hoy Martín Guzmán, lo decían al principio del programa, estamos viendo la foto, no la película, porque este fue un golpe del kirchnerismo, hay que ver cómo termina todo, ¿no? Porque parece ser el primer movimiento del kirchnerismo a las respuestas de un Guzmán empoderado. ¿Sabés que Feletti asumió hace meses atrás? Él no quería, no se pensaba volviendo a un cargo en el Poder Ejecutivo. Estaba en la vicegobernación bonaerense, pero ¿saben por qué asumió? Porque lo llamó directamente Cristina Kirchner y le pidió a Cristina Kirchner estar en la Secretaría de Comercio, ser su hombre justamente para controlar los precios. Llegó allí solamente por el pedido de la vicepresidenta. Se esperaba que este fin de semana, incluso Feletti lo que decía es que estaba bien el cambio de la Secretaría de Comercio al Ministerio de Economía, que estaba bien que Martín Guzmán sea finalmente el que tome las riendas del control de precios. Pasó algo en las últimas horas que vamos a dilucidar en los próximos días, que hay que ver si lo habló Feletti con Cristina Kirchner. Todos dicen que sí, asumió por Cristina Kirchner, lo habló con Cristina Kirchner, la renuncia a su cargo y finalmente terminó renunciando Feletti, un kirchnerista puro, muy duro con respecto a la política económica. Ahora bien, a mí Rosario, me dicen perdón que vengo... una reunión que fue clave, Eddie. Dame la data porque justo lo que yo iba a decir es, vengo todavía, viste, estoy de alta, pero medio convaleciente, quiero hacer algunas preguntas obvias. Te digo una cosa. Pero que nos pueden venir bien a todos. Pasaron cosas, pero seguimos teniendo las mismas discusiones, digo. No es que tampoco pasaron tantas cosas en una semana. Eran los mismos debates. ¿Qué pasó? Algunos informes preliminares que ya daban cuenta de cómo venía el ritmo inflacionario de mayo. Y eso al presidente no le gustó. Entonces, había que poner algo sobre la mesa y tomar una definición. ¿Cuál es el diagnóstico? Feletti tenía un diagnóstico y el ministro Guzmán y Culfas tienen otro diagnóstico. Lo que hay que hacer con la inflación o cuáles son las causas que están generando la inercia inflacionaria. Para Feletti era muy relevante que el gobierno desde el Estado asumiera un control activo de cada uno de los sectores y quería agudizar esos controles, lejos de dar rienda suelta a, por ejemplo, que en precios cuidados se aumentara a la par de la inflación, quería pisar los precios. Quería incluso avanzar con el estudio de ciertos sectores en donde hay algunas empresas que manejan, por ejemplo, en el rubro de alimentos, todo un mercado. La semana pasada, esto es información que yo vi en los medios, el presidente habló con Pagani de Arcor, que es una de las fabricantes de alimentos, qué sé yo, la más grande, monopólica, diría yo, pidiéndole que controle los precios, ¿no? Ahora no sonó muy... te impongo, sonó, te pido. A diálogo. Y Guzmán también se reunió con empresarios de primera línea, incluso de multinacionales. Pero ¿cuál es el punto? Esos mismos empresarios querían que Feletti diera un paso al costado, porque Feletti iba a un control de precios. Feletti era, no un Guillermo Moreno, pero sí una persona que consideraba que había que hacer un firme seguimiento de por qué algunos precios se remarcaban semanalmente en Argentina. Más duro, más sí, halcón, para hablar de cómo se habla ahora. Absolutamente, Eddie. Pero el punto es que la otra parte del comando de la economía no miraba de esa misma forma el diagnóstico. Ahora, Feletti dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes proponen, yo quiero seguir en este sendero. Si no es así, renuncio. Feletti renunció. Y tengo entendido que no lo hizo sin antes consultarlo a su mentora política, a su líder. Ahora va la pregunta obvia. Él dice esto que vos decís que dice, yo sigo con las botas puestas. Antes de que digan ahora la Secretaría de Comercio Interior vuelve a formar parte del Ministerio de Economía o después. En bueno, realidad, el martes pasado ya hubo una reunión, en la reunión previa con Guzmán. Mi pregunta es quién juega primero en este ajedrez, ¿no? Es esto que dice Ro. Claro, Feletti se reunió el martes pasado con Martín Guzmán. Ahí Martín Guzmán le dijo, la Secretaría de Comercio va a pasar a pertenecer al Ministerio de Economía. Y fue Feletti que ahí le dijo, bueno, estas son mis condiciones, ¿no?
O sea, estas son mis condiciones y yo quiero ir hacia ese camino. Hoy se iban a juntar para ver si coincidían. Claramente, como dice Marce, tenían dos caminos distintos. Hay un punto aquí, que hay secretarios que no responden a los ministros, pero no por una cuestión de rebeldía, sino porque no tienen una misma mirada de lo que hay que hacer. Y si vos no tenés una misma mirada del diagnóstico, ¿cómo te pones de acuerdo, Edi, en la ejecución de la receta? Hoy es comercio. Les anticipo en dónde viene la segunda discrepancia, que ya se está mencionando. La Secretaría de Energía. Claro, que viene En el arrastrándose debate de tarifas. y que esta semana vienen las tarifas, ¿no? Es una semana caliente también, ¿no? Para eso. Es mucho más sano esto que tener los ministerios partidos y divididos entre quienes piensan distinto y actúan distinto. Termina siendo muchísimo más sano. Políticamente, institucionalmente, en la práctica, hasta te diría que haya un solo mando más claro, decís vos. Exactamente. O que los que están abajo o los que están al costado, si piensan muy distinto y entienden que no pueden o no deben continuar en esos cargos, que den un paso al costado. Ahora, Guillermo Hahn es un guzmanista puro, si se puede hablar de eso. Sí, incluso era el miembro del directorio que estaba en el banco antes puesto por Martín Guzmán, sin lugar a dudas. Mucho peso ahí los académicos de la Universidad de La Plata, ¿no? Surgidos de la Universidad de La Plata. Era un asesor de Guzmán, en efecto, comenzó así su gestión, después se fue al Banco Central y ahora aparece en comercio. ¿Cuál es la clave aquí? Bajar la inflación en el segundo semestre. El objetivo que se puso Guzmán y que fue charlado con técnicos del Fondo Monetario es llegar a un 4% de inflación, teniendo presente, y en un ratito lo buscamos y lo vamos a mostrar, que mayo sigue siendo alto, Edi, que está más cerca del 6 que del 4 que sueña Guzmán. Ahora, yo coincido ahí con lo que plantea Martín, en el sentido de, bueno, parece lógico por lo menos que haya una sola línea de manejo de la economía. Ahora, eso políticamente. El tema ahora es qué es lo que va a pasar. El futuro es básicamente impredecible, cuáles van a ser las políticas y qué resultados van a tener. Eso de, ¿y qué va a pasar ahora? Y no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que el gobierno está en una búsqueda de un centro moderado, incluso con los empresarios. No tanto del embate. También es cierto que el fin de semana hubo discrepancias incluso en el seno del albertismo. El propio presidente hablando de una posibilidad de subir retenciones o de que eso ameritaba un análisis, y pocas horas después el ministro de Agricultura negando esa posibilidad. Y mientras tanto se empieza a gestar lo que en este programa discutíamos con Edi más temprano. ¿Será el nuevo relato? ¿El relato verdaderamente albertista? Todo con esta pinta, épica. Todo pinta. Con todo esta épica, pinta. Edi. Nuevos billetes argentinos. Sí, nuevas banderitas, ¿no? Todo pinta que, por lo menos desde el punto de vista de la coyuntura, de las decisiones que se vienen tomando en los últimos días, nació el albertismo, ¿no? Nació el albertismo finalmente nació finalmente la criatura. Nació otro mague, ¿no? Varias semanas después que Francisco, claro. Justo. Vino el albertismo ahí. Esto no quiere decir cuánto va a durar ni qué va a resultar. Pero en eventos públicos, en eventos masivos, o sea, haber puesto al ministro de Economía en un evento popular de carácter social la semana pasada, creo que ahí hubo una imagen que fue como el clic, ¿no? Sí, desde el punto de vista de esto que empoderó. decís vos, el relato, ¿no? Lo empoderó. Y por otra parte también está empezando a empoderar a su gabinete. Hoy con esta épica, el lanzamiento de billetes, ¿qué le faltaba a un gobierno? Tener una bandera. Bueno, ahora la bandera viene por el lado del lanzamiento de billetes. Por ahí vos del otro lado te parece que es poco prudente en este momento de la economía. Amerita debate, no hay dudas. Pero hoy hablaron la titular de la FIP y el titular del Banco Central. Son dos funcionarios que hacía rato que no hablaban públicamente y hoy engalanaron, vamos a decir, el discurso del presidente, lo acompañaron en este lanzamiento. Esas gráficas que estamos viendo ahí, estas, ¿no? Son reales, Rosario y Marcela también, ¿no? Así es como se diseñaron los billetes, pero además esto también lo que le da... Perdón, me ofrezco que yo hago la tapa de PQS. Si quieren me sumo, gratis, me sumo desde el punto de vista, no soy diseñador gráfico, nada que se le parezca, pero les doy una manito, mirá, esto. Yo acá, quiero, los me voy a hacer Photoshop de cargo. acá a veces son un poquito más prolijos que esto que está apareciendo. Me voy a hacer poquito cargo. amateur, Es feo No de quiero diseño. levantar Un demasiado poquito el perfil. amateur. Feo de diseño, chicos. Sí. Yo no sé qué opina nuestro equipo. A mí Hay que me ver cómo parece quedan feo. en los billetes después, ¿no? O sea, quizás cuando vemos los billetes están un poquito mejor. Pero también esta bandera que decías vos, Marce, también lo que le da es la posibilidad de volverse a posicionar en contra del macrismo, ¿no? Porque el macrismo es el que llenó de animalitos, que vinieron las ballenas y demás en los billetes, que sacó a los próceres, entonces lo vuelve a posicionar de vuelta Nos en la peleamos con los pelea. billetes. Zafé del COVID y me muero Es acá. O increíble. sea, si la simbología de la No, Argentina estamos y el fritos. cambio de realidad de la Argentina pasa por quienes están impresos Y con en lo los que billetes, valen los billetes argentinos, ¿no? claro, Por otro lado. para lo Lo que que cuesta sirven los billetes. A ver, imprimirlos. personalmente, no sé, es cultural, uno se crió así.
Me gustan más los próceres que los animalitos. Para mí habría que Ahora, haber apostado por las ciencias qué sé y la yo, cultura. ¿viste? Yo creo que tenemos que hacer partícipe de la encuesta del día a nuestra audiencia y que la audiencia vote. A ver qué opina la gente en nuestras redes sociales del canal. ¿Para qué crees que sirve cambiar las imágenes de los billetes? ¿Para recuperar la identidad? ¿Para generar un debate o para nada? Votá y en un ratito vamos a ver los resultados. Ya tenemos 1120 votos. Ahora, mira, en un ratito qué vamos a rápido. votar para ver cómo vienen los resultados. Esto es en la cuenta de Twitter de a24.com, @a24com. Podés Lo que- votar sobre para qué sirven los nuevos Lo billetes. que sí seguro es que cuando estén en la calle estos billetes, que va a ser dentro de 6 meses, van a valer menos de lo que valen ahora. 6 meses. En 6 meses van a estar en la calle. Sí, Y sí, la sí. máxima Capaz los denominación mejoran, dentro de Nelly. 6 Hoy meses Alberto- sigue siendo 1000. Hoy Alberto Fernández dijo que uno de los debates que se generó con el anuncio de los nuevos billetes era si esto puede dar la posibilidad de que haya billetes de mayor denominación. Hoy Alberto Fernández dijo que no, que el billete más alto va a seguir siendo el de 1000 pesos, que va a tener ahora a San Martín. Digo, por si dudan de lo que les estaba comentando Rosario, de que la interpretación es que evidentemente se necesitaba un relanzamiento y en ese relanzamiento de mandato de gobierno esto es épica y es bandera política. La muestra más clara es que están anunciando, mostrándote algo que recién en 6 meses quizás vas a ver circular. Si no, se los quedan los bancos antes, chicos. Para copiar. Exactamente. No quiero ser el de 500, ¿no? Porque, o sea, no vales nada dentro de 6 meses. O sea, pobre los que pusimos ahí porque no van a valer nada dentro de 6 meses. 500, Belgrano y Remedios del Valle. En el de 500. ¿Juntos? Juntos. Claro. Sí, ahora Claro, otra eso lo novedad es tenemos que ahí. hay parejas Claro, ahora. que ahora Claro. también hay Hay pareja. mujeres, Bueno, eso mujeres por de la lo historia menos- que acompañan. Exacto. Porque por lo Sí. menos los próceres no se sientan tan solos. Es raro igual, ¿no? ¿Por qué no una mujer y otro varón? Hay ¿Y por también. qué a Hay, Evita, claro, y por hay qué Evita, a Evita no Evita le sola. ponen a... Hay para todos. ¿Por qué a Hay para Evita no todos. le ponen a Perón o a Paco Yamandreu, por lo menos? Qué lío Bueno, no. sería. San Martín Ahí, y mira, ahí Evita. tenemos el nuevo 200. Mirá. Sí. Juana Juana Mira qué Zurduy lindo. y Miguel de Güemes. Claro. Sí. Está raro, ¿eh? Sí. Yo te digo que algunos no los identifico como Belgrano real. y Remedios del Valle. ¿Y con Güemes quién está? ¿Juana Zurduy? Juana Zurduy está... ¿Quién, perdón? ¿Güemes? Güemes con Juana Zurduy. Juana Zurduy. Juana claro. Zurduy, Sí, salteño. exacto. Sí. Arrancamos este programa y te decíamos, tenemos mucha información y vamos a esta primera ronda de noticias. Martín Ángulo. Bueno, se cerró definitivamente para el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y para la primera dama, Fabiola Yáñez, la causa por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena pandemia, cuando no se podían hacer reuniones sociales. El presidente festejó el cumpleaños de su pareja. Hoy el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó formalmente el acuerdo al que tanto la Fiscalía como la defensa de Alberto Fernández habían llegado. ¿Cómo se cierra la causa? Alberto Fernández tiene 10 días para entregar 1.600.000 pesos como reparación económica en el marco de este acuerdo para que se cierre la causa. Lo que en este caso se consideró es que si bien estaba demostrado que el presidente había incumplido la cuarentena, había incumplido su propio decreto, existe en la legislación algunas salidas alternativas a una causa penal y que en este caso, por el bajo monto del delito y porque en rigor no se cometió ninguna, digamos, acá lo que se tenía en cuenta era si cuando vos violabas la cuarentena, si violabas la cuarentena y contagiabas a alguien. Si vos tenías que guardar aislamiento porque eras COVID positivo o porque tenías que hacer un aislamiento por ser contacto estrecho, no fue el caso del presidente de la Nación, por lo tanto se consideró que en rigor no expuso ningún riesgo a nadie. Por eso se le permitió llegar a este acuerdo de reparación económica, 1.600.000 pesos para el presidente Alberto Sí, Fernández, le pusimos- 1.400.000 para Fabiola Yáñez, que tienen que 10 días para abonarlos. Le pusimos valor al contagio, valor judicial al contagio, no le pusimos valor a la decepción, ¿no? Porque Eso, esto sí. lo que tuvo fue una lectura política, hubo un antes y un después. Y eso desde lo que vas se a ver en las conocieron encuestas y lo estas seguís cosas. viendo. Total. Mientras tanto, Roa Yardi. Así es, bueno, ¿sabés qué? Tenemos que mirar también un poco el otro lado, la oposición. ¿Por qué? Porque esta semana Mauricio Macri va a tener mucho protagonismo. Atención, porque vuelve a levantar el perfil con algunas entrevistas. Va a estar con nuestra compañera Viviana Canosa, también en otros canales de televisión. ¿Qué es lo que está diciendo Mauricio Macri? Atención, no me den afuera. Eso es lo que quiere decir el expresidente. Todavía no dice que quiere ser candidato a presidente, pero lo que está diciendo es que nadie
me baja y sale a levantar el perfil justamente para demostrar que está en carrera. Vivi Canosa, que fue la partener de Javier Milei en la Feria del Libro, ¿no? Sí. Bueno, interesante. Va a estar buena esa entrevista y la vas a Y tener hablando en de este canal. fiestas, Si ustedes me dicen fiesta, Sí. yo Estamos pienso preparados, dale. automáticamente, todo bien con el presidente que hizo su mérito con su fiesta, pero Boris Johnson, señores, el señor de la fiesta, el señor de la fiesta. Porque Boris Johnson creyó que estaba Mr. tranquilo. Paz. ¿Cuánto pagó el presidente? 1.600.000 ¿Saben pesos. cuánto pagó Boris Johnson A en ver. su momento por la fiesta? Por su participación en las varias ¿Cuánto? fiestas. No. Una multa de 13.000 pesos. 13.000 ¿Argentinos? pesos, ¿Argentinos? 50 libras esterlinas, Ah. que equivalen a 13.000 pesos. Eso es lo que pagó una multa a la o sea, policía en su momento. 1000 veces menos que don Exactamente. Alberto y doña Fabiola. Ahora, cuando Increíble. pagó esa multa, todavía no habían aparecido estas fotos que estamos viendo ahora que aparecieron hoy. Porque después de pagar la multa, aparecieron más fotos de Boris Johnson directamente brindando del ¿Cómo 13... le gusta brindar a este hombre, eh? Del 13 de noviembre del 2020. 8 días antes había decretado un nuevo confinamiento estricto y total en todo el Reino Unido. No te podías juntar con más de una persona, es decir, máximo 2 personas de diferentes núcleos familiares. Máximo 2, había por lo menos 8 dentro de la casa de gobierno, brindando, tomando. Bueno, la investigación policial se terminó, quedó cerrada con esta multa insólita de 50 libras esterlinas, pero en las próximas horas va a conocerse un informe interno del gobierno que puede llegar a ser duro y después va a haber un informe parlamentario donde ahí sí puede tener consecuencias. No va a tener consecuencias penales, pero las consecuencias políticas todavía están abiertas. A mí para el todos. caso me deja una sola cosa clara, ¿eh? ¿Por qué está tan despeinado Boris Johnson? ¿no? Hey. Después de tanta Y- festichola. Mucha fiesta. Claro. Inclinar Ey, mucho, ¿no? El codo, Mucha. Sí, inclina, el inclina, tipo, ¿viste? inclina. Dale que va, dale que va. Aparte, y bueno, hay sí. alguna cosa que me quedé. Tenemos que pasar a otro tema, pero me quedé con la imagen de el que brinda arriba, ¿viste? Una cosa es el Es el- chinchín y adentro. Ese es el que ya brindó este mucho que brinda antes. arriba viene. Ese porque cada vez va subiendo más, va subiendo más, ¿viste? Vos decís Míralo, que... míralo, Eddie, míralo. Es que ese es que ya brindó bastante. Mirá antes. la cara además. Pero Claro. aparte está brindando con un vaso, ¿no? Es un vaso de Claro. scotch. Señores, ¿viste? cuídenlo. Parece- No, parece había de- vino, y había vino Y blanco, está- vino tinto sobre está todo. más de la mitad, el vaso. No, no. Y Boris. mucha botella abierta había alrededor. Boris. Ay, este mundo insólito que nos hace hablar de tantas cosas. Pero la realidad es que nosotros decíamos hoy más temprano con Eddie, nos reímos por no llorar, ¿no? Porque la pandemia no terminó. Eddie sobrevivió a un COVID leve con 4 dosis, ¿no, Eddie? Voy a contar esa infidencia. Con 4 dosis de vacuna. Con 4 dosis. Y sigue el curso el COVID. Pero como si fuéramos pocos, éramos tan poquitos, ¿no? Digo, y éramos el Ahí COVID está, y mirá. alguien más, y mirá quién apareció. La tapa de PQS te lo relata. Nuestra clásica enfermera ahí con el gesto de silencio, esta modelo argentina que se hizo tan famosa, ¿no? En la imagen de todos los hospitales, yo diría del planeta. Llegó la viruela del mono, el primer caso ya está en observación, está en Buenos Aires, viene de Madrid. Éramos pocos y llegó la viruela de los simios, y ahí los monitos que se tapan la boca, los oídos, los ojos, porque bueno, uno escucha decir cuarentena, como vienen desde Europa la información, y te tirás abajo de la mesa, ¿no? La realidad es que hay distintos países en donde se fue detectando lentamente, hace 2 o 3 meses, casos de viruela. Que en realidad, por lo que venimos investigando los periodistas, que poco sabemos de eso, pero por eso ya tenemos un especialista con nosotros, el epicentro de este tipo de virus se generaba y de epidemias en África. Ahora, la pregunta es cómo es que algo que está en África de repente aparece, por ejemplo, en un estudio en Argentina. Está con nosotros ya el doctor Claudio Santamaría, con nosotros, que nos va a explicar el ABC para poder entender todo. Y hasta viniste con el monito hoy, Claudio. Te lo trajiste el el bichicho ahí. monito y otros especímenes. Otros ¿no? juguetes. Míralo ahí. En realidad la culpa no la tiene el mono, está mal llamada viruela del mono. Espera, perdón, yo necesito hacer esto. Perdón, Claudio, vos hablá. Dame el mono. ¿Este es el responsable No o le no es el responsable? estigmaticemos al mono. Cuidado que... Te voy a contar No hay por que qué no. demonizarlo. No, no hay que- Ok. Está estigmatizado. En Claro. realidad, la viruela del ¿Qué te simio se descubrió en 1958 porque en un laboratorio los monos ¿Este es el empezaron a culpable? tener viruela. Los que contagian y el reservorio son los ratones y los mamíferos. En realidad, en Estados Pará. Unidos se produjo la primera epidemia en el 2003. Compraron ratones del laboratorio, los mezclaron con ardillas en Estados Unidos y ahí hubo 71 contagios. Los transmisores de la viruela del mono, que ahora te cuento qué es, son los roedores, las ardillas, las ratas, los ratones.
En el laboratorio estaban los monos junto con los ratones del laboratorio y ahí se lo contagiaron. pegaron. Tal cual. Y de ahí viene la viruela del mono o del simio, pero no es el responsable. ¿Este contagia a un humano? Si tenés contacto cercano, si tenés te acercás mucho, te respira, si una rata hace pis, como el hantavirus, o comés ratas o mamíferos infectados, te contagiás. Y entre los Aunque seres estén humanos... cocidos. Si están bien cocidos, no, porque el virus muere. Está muy bien esa pregunta. Si vos cuando lo manipulás y no te lavás bien las manos, o está la carne jugosa, como decimos nosotros, te podés contagiar. El calor No, mata ¿sabés el por qué virus. lo digo? Perdón, porque hay culturas latinoamericanas, qué sé yo, que comen cobayos, por ejemplo, Sin duda. peruanos, bolivianos, que están entre nosotros, en sus países de origen también, que son, bueno, son roedores de un tamaño grande, pero no dejan de ser Igual no sería roedores. ese el caso por el cual nos estamos contagiando los Claro. humanos, ¿no? Sería ¿Cómo la llega- transmisión sexual. ¿Cómo llega acá? El caso es así. Una persona de África viajó a España, hubo una fiesta en un sauna con mucha gente, no porque se contagie solo por contacto sexual, sino el contacto, los besos, las caricias, la cercanía, respirarte, te doy un beso, me acerco a vos. El primer contagio masivo en Madrid se dio en un sauna en hombres homosexuales. Así fue transmitiendo, la persona de Argentina viene de Madrid, no sé si estuvo en contacto o no, porque ese dato no trascendió, pero Sí, hoy te lo va hay a contar. 12 países Sí. donde hay... Guarda ahí, Olvídate. doctor, ¿no? Guarda ahí porque hace 40 y pico de años el tema del HIV, el tema del claro. SIDA en aquel momento Tremendo. empezó con esta cuestión del contacto homosexual y se lo llamó la peste rosa. O sea, no es que afecta solamente No, a esta cualquiera que esté comunidad, en sino que contacto- estamos hablando de cómo se dio y cómo se contagia a partir de fluidos humanos, digamos, o La viruela, por suerte, fue el único virus que logró erradicar la humanidad. Desde 1980 no aplicamos más la vacuna contra la Antivirólica. viruela, tal cual, y se dejó de aplicar. Por eso no tenemos protección, si no tendríamos protección. Porque se erradicó el virus de la viruela humana. Quedó el del simio, que en realidad son de los mamíferos o ratones, y te genera una infección que en la mano, no sé qué cámara lo puede tomar ahí, empieza a ponerse rojo en varias partes del cuerpo. Después se hace una ampolla, la ampolla se llena de sangre, se llena de pus, eso tarda entre 3 a 1 semana, después se te hace una cascarita, se rompe, queda una costra, y en todo ese periodo, desde que empezó la infección hasta 7 o 14 días, que se formó la cascarita, para hacerlo fácil, seguís contagiando. Por eso el aislamiento de las personas contagiadas es 21 días. es Ahora, parecido a la eso es varicela que complicado. Tal cual. es más por ahí es más conocida por la gente acá, ¿no? Tal cual. Hace este proceso, se te pone rojo, se te hace una ampolla, después se llena de pus y en ese periodo es más contagioso. Por eso es el contacto cercano, la persona que convive. De hecho, el personal de salud, por eso traje esto, tiene que tratarlo con barbijo, guantes, máscara y un camisolín. Si no se puede contagiar cuando atiende a un enfermo. Doc, mi pregunta es la siguiente. ¿Se contagia por la mera cercanía? Por cercanía, sí. Porque yo me imagino los problemas matrimoniales que va a haber si solo se contagia, lo digo literal, por una cuestión de transmisión sexual. Aclaremos eso porque... No se contagia por ahora por transmisión sexual, sino por cercanía. Tenés que usar barbijo, tenés que lavarte las manos, no podés compartir vasos en una casa, ni platos, ni cubiertos. La convivencia te contagia. Hay que aislar Tremendo. al paciente ¿Qué haces enfermo. con una criatura? Porque digo, con sea el que es, COVID perdón. ya era problemático, con una criatura, ¿dónde la pones? Y Los tenés chicos casos, chiquitos. Total. es muy importante lo que decís, Marcela, la mayor cantidad de contagios se dan en chicos y en mujeres. Y la mortalidad en África es del 10%. La literatura va entre el 3 al 20%, el promedio es 10% de mortalidad. No hay tratamiento. El laboratorio que hacía la vacuna para esto quebró en el 2014. O sea, no nos tenemos tenés que preocupar en serio por lo que nos estás diciendo, Si, Claudio. si aislamos a los enfermos, no hay contagio. O sea, si podemos aislar a las personas que están enfermas, no hay transmisión. ¿Y esas personas a los 21 días ya están curados? O sea, Si ¿solo no se hacen curan? enfermedad grave, están curados y no ¿Y la se cura Organización solo. Mundial de la Salud está pensando en que se vuelva a aplicar las vacunas contra la viruela con estos casos? La vacuna estaba, el laboratorio antes de fundir le dio 56.000 vacunas al CDC, al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y no hay más. Deberían empezar a producirla, porque el virus de la viruela se extinguió, está guardado en el laboratorio
por si hay un ataque terrorista, nada más para poder preparar vacunas. Pero hoy no teníamos casos y para África no hacían vacunas. Doctor, ¿estos síntomas que usted describió que producen la viruela, aparecen rápido o una persona puede tener la viruela, ir transmitiéndola sin tener los síntomas? Está muy bien, los síntomas empiezan a 2 o 3 días que tuviste en contacto con un enfermo. Tenés que tener contacto estrecho, no casual. O sea, te respiras, estás sin barbijo, tenés contacto afectivo, cercano, compartís un mate para nosotros. Que te toque la mano ya está, sonaste. Si te tocas la mano y no se lavó las manos después de ir al baño, sí, los fluidos corporales o la respiración contagia. Y el contacto con animales infectados o mascotas también. ¿Perros entran dentro de los infectados también? No hay descripto, pero dice mamíferos en general la Organización Mundial de la Salud. Podría ser. Lo más común son ratas, ratones, ardillas y la marmota que se usa como una mascota en Estados Unidos. O sea, aparecen rápido los síntomas. Aparecen rápido y te aparecen las manchitas. De 3 a 5 días. Ahora, lo que tuvimos es hoy la primera noticia del primer país que dijo cuarentena obligatoria de 21 días para el que esté infectado y de alguna manera, hablo de Bélgica, de alguna manera se sumó también el Reino Unido que pone estos primeros protocolos países los que ya tienen casos a nivel mundial porque se está difundiendo y está Juan Dillon en Francia en este momento, en nuestro móvil. Juan, ¿cómo estás? Acá Marce Pagano, Edith Zunino, todo el equipo acá acompañados por el doctor Claudio Santamaría hablando del tema de la viruela de los monos. ¿Cómo les va, chicos? Un gusto saludarlos. Sí, obviamente hace 2 meses es uno de los temas, una de la aparición, por lo menos sanitaria, que tiene en vilo, sobre todo el Reino Unido en principio, España también, por los casos, por la gran infección en Gran Canaria, que fue en el marco de una fiesta, se trasladó a Madrid y obviamente esta situación hoy ocupa, les diría, la vigilancia más que la preocupación de toda Europa, por lo menos. Es un punto clave porque nosotros escuchamos, Juan, acá desde este lado del mundo, cuarentena, y todo el mundo se pone muy irascible. Por lo pronto, en nuestra economía ni que hablar, que cruje y fuerte. Pero ¿cómo lo están viviendo desde el punto de vista de las consecuencias de lo que eso implica en la sociedad? ¿Hay aceptación con decisiones de este tipo? Bueno, en principio estamos hablando de muy pocos casos, está circunscripto a determinados encuentros, a determinadas situaciones, y eso es lo que ha priorizado la vigilancia, la observancia, sobre todo en el Reino Unido, que fue el primer país que hace 24 horas dispuso prácticamente la obligatoriedad para las personas, obviamente, que tienen detectado, que tienen incluso contacto directo y pueda ser chequeado, hecha la trazabilidad del contagio o del contacto, el 21 días de aislamiento obligatorio. Después esto repercutió en Bélgica y todavía no está, digamos, como obligación sanitaria en el resto de los países europeos. Cada uno de los países irá dependiendo de cada Ministerio de Salud si va a ser obligatoria. Por ahora Reino Unido y Bélgica, de acuerdo a la información. Ahora, repito, en la gente, en la vida cotidiana, Marcela, todavía no hay preocupación y de hecho Europa está viviendo el verano con caída de casos del coronavirus, por lo cual la utilización de barbijo, digamos, los gestos de barrera de distanciamiento han quedado un poquito ya como pasado, si se quiere. Ahora, Juan, desde el punto de vista migratorio, por ejemplo, ¿está sonando que se pueda tomar alguna alerta, algún nivel de prevención? Porque, bueno, acá el primer caso que llega viajando desde España, todavía se lo está investigando, no está terminado de confirmar. No, es sospechoso, no está confirmado. Es sospechoso, no está confirmado. Pero, bueno, allá que hay más casos, aunque no son tantos todavía, la pregunta era esta, ¿no? Si hay alguna idea de tener alguna regulación o algún control migratorio para frenar la transmisión. Hoy habló el centro para lo que es la Unión Europea, ¿no? Porque después el Reino Unido tiene, al salirse o tener el Brexit, tiene otro organismo regulador. El Centro de Control de Enfermedades de Europa ha dicho que la situación es de vigilancia y le restó, si se quiere, esto habrá que ver porque empiezan a discutir incluso los infectólogos el nivel de contagio, restó, digamos, importancia, si se puede decir, al hecho de cómo se contagia, a la posibilidad de contagios, por lo cual lo que las autoridades sanitarias en este momento están tratando de circunscribir es a las personas que están contagiadas y a los círculos estrechos, es decir, intentar detenerlo de esa manera.
Después no hay ningún tipo de restricción a viajes. Eso sí, obviamente, te digo que la pregunta frente a acá en este momento toda la gente está tomando el paquete turístico para irse en las Claro, empieza la vacaciones de verano. temporada alta ya, Juan. Exactamente. Juan, Julio yo quiero que te quedes con nosotros y le voy Sí. pidiendo a Cari que busque el mapa que tiene Dari Mizrahi, en donde vemos claramente cómo Claro. viene esa circulación, para ver si vos Correcto. en París tenés esa misma información, porque también es cierto que algunos gobiernos difunden más y otros difunden menos, justamente por esto que dice Juan. Exactamente. Marcar el tema de la oportunidad Sí, económica. Para Europa empieza la alta no temporada. desalentar el movimiento de personas Claro. porque, bueno, y qué sé yo, España, que es de donde se supone que estuvo el epicentro de arranque de esto en Europa, es uno de los destinos turísticos con la Costa Brava y con un montón de lugares que la gente va a vacacionar, ¿no? Sí, chicos, perdón, pensé que ahí íbamos a mirar los mapas. Ahí No, los no, vamos a queríamos mirar, tu sí. reflexión y mientras No, Cari va buscando con Agustín y Darío Obvio, el obvio. mapa. No, absolutamente, absolutamente. La preocupación hay en la gente, sobre todo porque viene una serie de eventos, fiestas, Sí. y esto se dio, a ver, en la información que ha trascendido es a partir de una serie de fiestas, sobre todo, repito, una gran fiesta en Gran Canarias, de ahí hubo, sobre todo en la comunidad homosexual, hubo preocupación por incluso los Pride que hay por delante en los próximos meses, más las vacaciones de verano, sí generó sobre todo la retracción o el cuidado o la especie de atención a lo que pueda llegar a ser, teniendo en cuenta que salimos hace muy poquito de la situación de la pandemia del COVID, o estamos Claro, saliendo Juan. porque la pandemia todavía está, por lo cual la preocupación de la gente, Seguro. se ha cruzado en estas horas que eligen un viaje, un destino turístico y se preguntan qué puede llegar a pasar. Sí, sobre todo los que también están viajando a África, ¿no? Que por ahí no escucharon nunca de esto y ahora tienen este tema. Acá está Dari con el mapa, Juan. Lo queremos compartir con vos también. No sé si por ahí de costadito lo podés mirar. Sí, lo veo perfecto. A ver si tenés esta misma información en Europa. Dari, presentánoslo. Estos son casos detectados, confirmados o sospechosos. Por eso, por ejemplo, vamos a ver Argentina, que no está confirmado, pero es un caso sospechoso. Si tomamos confirmados y sospechosos, ya son 17 países, casi todos muy poquitos casos. Fíjate que tenés Argentina, Francia, Estados Unidos, Canadá, un poquito más, Australia por ahí. Y sobre todo está muy concentrado en Europa. Y dentro de Europa vas a ver a España, que ya son 100 casos, insisto, entre confirmados y sospechosos. Vas a tener Reino Unido con una cantidad también importante, ya 56, algunos en Portugal y después bastante poquito el resto. Te vas a ver que Italia, Suecia, son todos casos, muy poquitos casos. Todavía. La información es, por ahora, todos casos leves. No sé si Juan tiene otra información diferente, pero hasta lo que estamos viendo por acá, son todos casos leves que están pudiendo transitarse sin mayores dificultades, con lo cual me parece que, nada, esto está haciendo, como me parece que Juan lo explicaba muy bien, vigilancia sin pánico por ahora ¿El por país parte de las chiquito autoridades. de Sudamérica ahí? No, en ¿Qué? realidad es por Francia, no, como Francia. es la... Porque depende claro, de Francia. Exactamente, Surinam. Claro. exactamente. ¿Y acá qué tenemos Sí. en el norte? Por la Guyana francesa. Canadá y Estados Unidos, ¿cómo está? Canadá y Estados Unidos, 5 casos creo de Estados Unidos. Por ahora es algo muy localizado. Me parece que el doctor explicaba muy bien respecto de que las condiciones para el contagio son más difíciles que para el Claro. COVID, por ejemplo, y por eso entonces todavía no vemos una multiplicación de casos comparable, ¿no? Lo que yo tengo entendido es que hasta ahora que empezaron estos brotes todavía pequeños, esto estaba circunscripto al centro de África. Bueno, esto en el centro de África es endémica. En Claro. el centro de África es la Endémica. enfermedad endémica, ¿no? Sobre todo es la República Centroafricana, la República Democrática del Congo. Ahí es donde es endémica y donde suele haber brotes de forma periódica, desde hace ya muchos años que se van dando estos brotes ahora. Ahora, en este momento, cuando estamos hablando de este brote que aparece en Europa, bueno, no aparece todavía el vínculo claro con África, digamos, y con casos en África. Lo que pasa también es que el nivel de monitoreo que hay en muchos países de África no es el mismo Claro. que hay por ahí en Europa o en Estados Juan, Unidos, y Canadá. en Europa, ¿hay más información de esta que nos llega a través también de fuentes oficiales argentinas de cómo llegó de África y puso un pie en el continente europeo? No, solo se sabe que el tráfico o el tránsito entre, sobre todo España y África, es bastante continuo, por lo cual podría haber llegado a España de cualquier manera. Así que eso se descarta incluso en las Gran Canarias, en la isla, repito, donde suele haber también mucha afluencia y mucho intercambio con África. Estas son especulaciones, no está la trazabilidad todavía hecha. Los casos se dispararon, si se quiere, en España prácticamente una semana
a la otra, y todavía está, repito, circunscripto y todavía no tienen información, sobre todo el Centro de Información y Control Europeo, que es el organismo que básicamente va a tratar de dar la información oficial con respecto a cuál es esta epidemia acá el doctor o estos casos aquí en el país. tiene información para aportarnos, a ver si vos escuchaste también desde el punto de vista médico. El primer reporte científico desde España nos dice que el paciente 1 que llegó a España vino de Kenia y participó de esta fiesta que le está contando. Y el contacto entonces viene de esa zona donde es endémico. Es endémico, hay miles de casos en África. Cuando ustedes ponían el mapa, no está registrado porque no hay datos oficiales. Claro. Tienen entre 500 a 1000 muertos por año por la viruela del mono, pero no hay reportes. Entonces, alguien viajó de Kenia infectado, llegó a España, fue a estas fiestas y así fue como aumentó el contagio de esta cantidad de casos en España. Ahora, siendo así, ¿en África no hay vacunación antivariólica siendo endémico el problema? No hay, por el tema de la pobreza no llegan las vacunas y como el laboratorio del 2014, el único laboratorio mundial que producía las vacunas contra la viruela del simio o del mono, quebró en el 2014, entregó su producción que tenía restante. Y no hay por ahora, también no se produce. No hay vacuna contra el COVID en África, pero porque no se aplican. De vuelta se cuestiona la desigualdad. Pero hay una cuestión que es una desigualdad que es mucho más profunda. Se había creado una planta en Sudáfrica para fabricar vacunas del COVID contra África. La planta tiene que cerrar porque no tiene compradores dentro de África. Claro. Se le están venciendo las vacunas, no es que no las tienen. Hay problemas logísticos por los cuales no se aplican. Los estados afectados no tienen la plata para comprarle las vacunas al laboratorio y el laboratorio o las tienen, lo que pasa es que no las aplican. Porque hay problemas logísticos para llegar a todo el territorio, porque hay muchísima gente que no se quiere vacunar y no hay forma de convencer. Hay un tema cultural Exactamente. También. Entonces es una cosa muy loca. Tiene menos del 20% de la población completamente vacunada el continente africano. Ahora, yo me imagino, y lo vuelvo a participar a Juan, que nos está escuchando desde París, y digo, para hablar en general de Europa, han puesto un pie en la delantera en el desarrollo de vacunas cuando empezó el tema COVID, junto con los Estados Unidos. ¿Se está mencionando de la posibilidad de hacer vacunas en Europa para esta nueva enfermedad? A ver, tengo entendido que el Reino Unido se acaba de hacer hace una semana atrás de un stock de dosis de esta vacuna. No me pregunten de dónde salió la vacuna, pero entiendo que el Reino Unido se adelantó a estoquearse de las que hay, vaya a saber en qué mercado. Entiendo que otros países también habían empezado. España había intentado por lo menos de ver cuál es el stock de estas vacunas. Pero les digo, es información muy pasajera, muy rápida, que se ha conocido en las últimas horas y uno no ha podido chequear si esto es efectivamente así. Claro. Se ha hablado de esto y está la situación. Sumemos a Adrián Sack, que está en Estados Unidos y que por ahí nos puede aportar más información mínimamente de lo que está ocurriendo en el norte del continente, pero por ahí en este tema que estamos planteando. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué tal, Marce? Bueno, aquí la verdad es que no es una preocupación mayúscula, si bien ha tenido mucha difusión, sobre todo las fotos de la gente con las erupciones propias de la viruela, y que si bien hay un solo caso confirmado hasta ahora, esto fue la semana pasada en Massachusetts, ahora hay uno que muy probablemente sea positivo en New York, y hay 8 casos más sospechosos. Hasta ahora, bueno, todo lo que parecía que iba a pasar a importar fue lo que dijo el presidente Joe Biden, ahora de gira por Asia, cuando desde allá dijo al principio que estaba realmente preocupado por este brote, porque haya llegado a los Estados Unidos este brote de viruela del mono, pero al rato alguien ahí le dijo, mira, como dice el cartel, stop, le dijo, pará, tenemos demasiados problemas entre la inflación, que no salimos de todo del COVID, acá falta leche de fórmula para bebés, es un escándalo que tuvieron que traer un avión cargado con leche de fórmula desde Alemania, porque los bebés estaban sin esa leche especial hipoalergénica. Entonces, estamos como ya muy sumidos en escándalos en un año electoral. Entonces, unas horitas después, Biden volvió a aparecer y dijo, miren, para nosotros no es una preocupación en realidad, porque me dicen desde la Casa Blanca que tenemos suficiente stock de vacunas para enfrentar un rebrote y que además esto nunca se va a poder comparar con el COVID. Esto no va a tener el nivel de restricción y de alteración de la vida cotidiana que trajo aquí el COVID, que fue
además de un desastre sanitario con más de 1 millón de muertos, ¿no? Fue un desastre para la economía, ¿no? Nadie quiere volver a oír acá hablar de restricciones con todos los problemas que tenemos, ¿no? Claro, que le preguntábamos Pero a Juan, se hizo hincapié. totalmente. Fíjate, con las miradas distintas en función también de la urgencia que están viviendo los distintos gobiernos. En principio, algo bueno y alentador es que todos estamos manejando, cada uno en el país en el que está, los mismos datos o registros oficiales. Y un poco va en línea con lo que planteaba el Doc, que esto surge en un continente en donde lamentablemente está todo muy flojo de papeles en términos de conteo, de la situación comunitaria, de salud, ¿no? De asistencia. Yo me quedo resonando en la cabeza lo que dijo Juan de la posibilidad de que haya algún proveedor de vacunas. Doc, ¿hay información de esto? El único proveedor que conocemos, al menos científicamente, sabemos que la fábrica que producía en Estados Unidos quebró, que le entregó al CDC 56.000 dosis de vacuna, que debe ser la que le acaban de decir al presidente que tienen en stock. Más que nada estaban alertados porque como el virus de la viruela se podía usar como agente de terrorismo, lo tenían preparado por esa cuestión preparado, digamos, y es el único. Pero el laboratorio Ahora, hoy no está funcionando. 56.000 dosis en un país como Estados Unidos, ¿son vacunas de sobra, como dice el presidente Biden? No, lo que pasa es que este virus no es tan contagioso como el coronavirus, no va a producir pandemia, digo, no tenemos que compararlo con el coronavirus porque es un virus solo de contacto estrecho. Si aíslo al enfermo bien, 21 días, no contagio a nadie. Leía por ahí que la cadena más grande que se conoce de contagio es de 6 personas. Sí, cuando desde un mismo caso contagió hasta 6, que es el grado máximo. Si no contagia a una persona, que es contacto estrecho. Por eso tienen miedo y por eso alertaron ahora, incluso lo dijo la ministra de Salud, Isotley, que el personal de salud que atiende este caso sospechoso y al paciente sospechoso tiene que usar medidas de bioseguridad, porque es por contacto. Para no ser el mismo el propalador después del contacto. Cual, por eso está aislado. En el caso de esta vacuna, ¿puede ser que es posible que tenga eficacia aplicada una vez que la persona ya está infectada? Algo me pareció leer, o no es así. No, la vacuna necesita ser aplicada antes para poder prevenir y tiene una eficacia esta vacuna, que la tienen en los Estados Unidos, no sé si alguien más la tiene, pero los datos oficiales son eso, previene la infección en un 85% de los casos. Porque esta enfermedad, hay que decirlo también para tranquilidad, en el 90% de los casos es leve, te curás solo. Solo es grave en el 10% y afecta más a chicos o gente que tiene enfermedades agregadas. O sea, hoy no tendría sentido pensar en una vacuna, supongamos en ponerse a desarrollar de vuelta esta vacuna y en una vacunación masiva por estos sería casos. bueno que lo hicieran para África, donde hay pobres y nadie tiene esa posibilidad y donde es endémica la enfermedad. Por eso chequearon en España que el paciente 0 de España vino de un viaje de Kenia, participó de esta fiesta y ahí los casos que estamos conociendo. Y uno se pregunta dame el minuto vintage. A ver, ¿Ustedes recuerdan haberse vacunado contra la viruela, la antivariólica? Yo eso no tengo ese recuerdo. Que en 1980, ¿no? Se dejó de aplicar. Así que a mí me la ninguno de aplicaron porque yo nosotros- nací en el 58. Claro, yo soy... Ninguno de nosotros estábamos. Ustedes son- Pero espera, vos estás cubierto aunque tengas la de la viruela convencional, digo Yo comillas nací convencional. Yo nací en el 63, Claro. con Kennedy Pero a la la tenés. cabeza. Te tocó, Bueno, Eddie. me la di varias Claro. veces. ¿Está cubierto, Eddie? No se daba inyección, era como un rasponcito, ¿no? Tal cual, Se tal hacía cual. una raspadura Yo en tengo el- esa inquietud. en el hombro. Esa vacuna- prendía la antivariólica. Se te dejó de dejaba- aplicar en te 1980. dejaba después Pero él una la marca. tiene, él está cubierto. Eso. Digo, Sí, porque como total, nosotros eso, hay un montón de claro. gente que la tiene aplicada. Digo, Los viene el monito, mayores de le edad habla tenemos- cerca de Eddie, Eddie te habla cerca. Del ¿Te mono. contagia Pará. o no te No, contagia? los mayores de edad tenemos esa protección extra, porque Bueno, tenemos es la antivariólica. una buena de tener un poco más de edad. Ahora, vos sabés que a la varicela, que es la virósica, la que muchos chicos han tenido y siguen teniendo, se le dice la viruela boba, ¿no? Porque los síntomas son Son muy parecidos, similares. son muy similares. Para esa no tengo protección. Bueno. Para la A ver, viruela yo boba. quiero ¿Se decirte entendió? algo. Bien. Boba. Pará, le quiero decir algo a Adri y a Juan. Yo los escucho a ellos ya con esa información de periodistas que hace 2 meses más o menos están con esto en agenda. Primero Juan la tuvo en agenda en Europa y después se suma Adri Sack, que me encantó el corolario de Biden y sus problemas, ¿no? Pero Argentina también tiene sus problemas. Ro, Ayerdi, la sumo a nuestra compañera. La voz oficial en Casa de Gobierno, ¿les preocupa el temita de la viruela del mono? Están esperando el análisis de Malbrán, que va a salir nada más que en minutos. Lo vamos a poder contar acá qué es lo que pasó con este paciente llegado de España. Por ahora no es
una preocupación. Ya sí sale el resultado del primer sospechoso. Minutos nada más, en minutos lo vamos a contar. Sí, lo que se armó es un comité. Volvió a funcionar y volvieron a trabajar juntos, por suerte, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque este es un paciente que vive en la provincia de Buenos Aires, pero se atendió en la ciudad de Buenos Aires, consultó en la ciudad de Buenos Aires. Hay un comité que está trabajando de manera conjunta entre la ciudad y la provincia para analizar este caso y sobre todo pensando en que puede haber más casos a partir de ahora. Me das el pie justo para hacer un pequeño paréntesis sobre el COVID-19. Yo le quiero consultar al doctor, sabiendo que venía, me traje esta pregunta preparada, que tenemos una plaquita. Yo estuve con COVID toda la semana pasada, no estuve viniendo, acá el equipazo me cubrió la espalda con total maestría. Si podés, Cari, poné la placa para que yo le muestre al doctor. Me llamó mucho la atención cuando me dan las recomendaciones de qué hacer. Me dicen, si vivís en Ciudad de Buenos Aires, independientemente del estado de vacunación, debes realizar un aislamiento de 5 días y salir con cuidado los 5 días restantes desde el inicio de los síntomas o del hisopado positivo. Pero si vivís en provincia de Buenos Aires, tenés que hacer aislamiento y reposo obligatorio mientras duren los síntomas, extremar las medidas generales de cuidado por 10 días, reposo y aislamiento, y el alta con 24 o 48 horas desde la mejoría de la resolución de síntomas. O sea, vivís en Liniers. Acá tenemos la placa de lo que yo les leía recién. Vivís en Liniers o cruzás la General Paz, vivís en Ciudadela, tenés dos protocolos distintos para enfrentar qué tenés que hacer en cuanto te dio un positivo de COVID. Eddie, pusiste el dedo en la llaga. La salud tiene grieta como la política. Es un despropósito. Y los médicos le están diciendo a la gente cosas esquizofrénicas. No hay protocolos. Vos llamás, uno te dice que te aísle, otro te dice que no te hago. ¿Por qué hay esto en la provincia que vos acabas de contar? La mayor cantidad de muertos en las últimas semanas son de la provincia de Buenos Aires. Ayer el ministro de Salud, Keplan, dijo que hay que volver a usar barbijo. Por COVID estamos hablando, no estamos hablando de la por COVID. Viruela del mono. Claro. Por COVID. Hay que volver a usar barbijo en los ambientes cerrados, en el transporte público, porque dijo claramente que hay una cuarta ola por la variante de Omicron, la BA2, hay 5 variantes de Omicron, y la verdad que los contagios son muy altos. No hay gran internación ni alta mortalidad por el efecto de las vacunas, pero nos falta vacunar a mucha gente con tercera y cuarta dosis, como vos contás que tenés. Porque la vacunación no evita el contagio, pero sí la evita la forma grave, la internación y la muerte. Dos cosas que se dicen del BA2, o sea, el Omicron BA2, la que es la variante esta que supongo que me pegué yo la semana pasada. Una, que es muy silenciosa, que hay muchos casos sin síntomas. Y segundo, que prefiere más gastrointestinal que pulmonar, sobre todo en gente vacunada. ¿Hay algo de real en esto? La primera es cierto, no es que sea silenciosa, dejamos de hisopar. Si vos querés hisoparte y querés diagnosticarte, en muchos lados hoy te dicen en tu casa o no conseguís. En algunos lugares sí. Ayer en un hospital había 2 cuadras de cola de Capital Federal. No digo los hospitales porque después me retan los colegas y dicen, ¿cómo te doy otro dato a otro hospital? Doy un dato yo. Ayer en La Plata, los autotesteos en las farmacias se agotaron en la ciudad de La Plata, para que entendamos, en las farmacias. ¿Por qué? Porque ya la provincia no testea, entonces todos quieren saber si tienen coronavirus. Obvio. O sobre todo para el trabajo. Bueno, ayer se agotaron los autotesteos en la ciudad de La Plata. Ahora, yo tengo una inquietud. Supongamos, yo en mi caso me hisopé porque yo considero a mi compañero Eddie y por nuestro trabajo un contacto estrecho. Por prudencia me hisopé. Lo hice como dice Ro, con el autotest. Ro pude conseguir, pero en la ciudad de Buenos Aires. Me dio negativo. Pero nadie me dijo que me tengo que hisopar. Mi pregunta es, si yo no lo hubiese hecho, está bien, Eddie es mi marido televisivo, pero no es que convivimos. Ahora, supongamos que nosotros fuésemos pareja real en la vida real. Yo soy considerada por ser contacto estrecho COVID positivo porque él tiene COVID positivo, pero de ser así, no es en un registro nacional. Claro, por eso la gente está muy loca y los ministros de salud nos dan mala información. Vos sos contacto estrecho porque vos trabajás con él 2 horas en un ambiente cerrado. Por eso yo estoy acá hoy con barbijo, porque el COVID sigue circulando. Pero decía, doctor, si no tiene síntomas, ella tiene que hacer vida normal. No existe más el contacto estrecho. Eso te dice el Ministerio de Salud. Pero bueno, tenemos
El que tiene que ir a trabajar... Sí, o sea, pero a le mí me dicen, interesa la salud de la "Tenés que venir". gente. Totalmente. Porque hay una cuarta ola. Sí. Iba a dar el dato ayer en un hospital de 300 test, el 52% en un hospital de Capital Federal dio positivo. Uy, alto, ¿eh? Pero, Solo doctor, en un Sí, hospital. hoy ya el Volvió a 35% picar. estaba dando positivo. Digo, El tema hay es una que- cuarta ola de contagios y lo que protege es estar vacunado, usar barbijo y lo que digan para no frenar la economía. Entiendo todo lo que pasan después, pero la gente se enferma y algunos... Lo que Pero, pasa es que, doctor, ¿cómo le pero, decimos? doctor, El empleador pero- te dice, vos tenés que venir a trabajar porque no sos contacto estrecho, porque no tenés síntomas, porque el contacto estrecho no viene más, y la gente lamentablemente tiene que asistir al trabajo. Lo que vos decís es cierto. A mí me llaman todos los días muchos pacientes y por eso dije cuando Eddie me preguntó que la información es esquizofrénica. El paciente deambula y no sabe qué hacer. Claro, porque por le dicen, supuesto. no te aísles, no sos contacto, mandá a los chicos al colegio y hay un rebrote claramente de coronavirus, de bronquiolitis en los chicos y de Pero, enfermedades doctor, respiratorias. la realidad es que en Totalmente. todo el mundo estamos yendo hacia esta cosa de... En todo el mundo se dejó de Convivir. testear, se dejó de usar barbijo. Salvo China, que sigue como si estuviéramos el día 1 de la pandemia, hoy en Estados Unidos también hay muchos casos, Adrián Sá nos va a poder decir, están subiendo en muchos estados también los casos, y la verdad es que en principio se está haciendo vida normal, porque como usted dice, si uno está vacunado hoy y como las vacunas están disponibles, el riesgo de internación es muy bajo. Déjenme que haga un pequeño paréntesis porque lo anticipaba Rosario Ayerdi. Hay información desde el Malbrán. Gonzalo Sorbo, estás ahí con la información desde el Malbrán. Sí, exactamente. Estamos aquí en la puerta del instituto porque en instantes se sabrá cuál es el resultado de la primera prueba, del primer caso sospechoso de viruela del mono aquí en Argentina. Recordemos, 92 son los positivos en todo el mundo, 28 los sospechosos y en instantes vamos a tener el resultado del caso aquí en Argentina. Tenés prioridad entonces para llamarnos en cuanto esté la novedad, ¿dale? Y lo estaba anticipando Perfecto. también nuestra compañera Rosario Ayerdi, que esta locura que estamos charlando y estas discrepancias que no son nuestras, son de los gobiernos. Allí está Gonza también esperando información oficial y nosotros nos quedamos del otro lado, de este lado, llevándote comunicación, tratando de que te relajes en términos de que no hay preocupación porque hay vacunas. Pero, como dice el doc, ojo, porque algunos sí agarra incluso con vacuna con síntomas fuertes, sobre todo pensando en aquella población de riesgo que todavía tiene que cuidarse. Y el punto que marcaba Rosario me parece fundamental, porque no es solamente el hecho de tener una justificación médica para un trabajo o en el caso de una institución educativa, chicos o adultos que estudian, tener una justificación. También es entender en qué situación estamos. Yo lo vinculaba con un contacto estrecho. Y si tenés un síntoma, te das por sentado que tenés COVID, te aislás, no hay registro, vas a trabajar igual. ¿Cómo es el tema, Doc? Ahora, Por eso la información no es clara desde las autoridades, la gente está confundida. Lo que le dijeron a Eddie de un lado de la General Paz y del otro, lo cierto es que uno debería aislarse, debería la gente vacunarse con tercera y cuarta dosis. La cuarta dosis se da al cuarto o quinto mes de la tercera. Faltan más de 16 millones de argentinos que se den la tercera y cuarta dosis. Y la provincia de Buenos Aires, por el aumento de contagios, da vacunación libre a los mayores de 18 años. No tiene que esperar el turno en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por la cantidad de contagios y más del 70% de los fallecidos del informe semanal son en la provincia de Buenos Aires. Digo, este dato pasa desapercibido. Bueno, hay Doctor. fallecidos, punto, Doc. Sí. Acá ya tenés un primer tema a mirar. Ahora, frente a este aumento de casos, y sobre todo que estamos en invierno, que siempre el invierno para los virus es más propicio, ¿deberían tomarse algunas medidas que se dejaron de tomar? Pienso en lo que hablamos recién, caso contacto estrecho, que se tiene que aislar, por ejemplo, ¿deberían volver algún tipo de medidas como esa? Mira, yo creo que deberían dar dos recomendaciones básicas porque es cierto que la economía y los problemas de educación y salud son graves. Debería volver el barbijo a los ambientes cerrados, al transporte público y debería haber Eso vacunación para todos. Hoy está libre, la gente no usa barbijo. Pero en el transporte es obligatorio. Viajar en cualquier colectivo, en Sí, el subte, en la el verdad que tren. No, se pero ve, digo, es esa cierto. medida Hay minoría vigente. barbijo Debería. en todos lados. Debería, no, por eso digo, Está bueno debería. marcarlo. El barbijo previene gran parte del contagio. ¿Qué puedo hacer el que nos está mirando? Usá barbijo y vacunate con tercera o cuarta dosis. Eso disminuye mucho la enfermedad, o si te lo pescás porque la vacuna no evita el contagio,
nunca harías una forma grave. Por eso aumentan los contagios, no aumenta la internación ni la cantidad de pacientes en terapia intensiva. Ahora, ¿no va a pasar todos los inviernos esto? Digamos, que siga subiendo los casos. Digo, ¿va a haber, desde su punto de vista, que vivir toda la vida con barbijo? Mira, hace 2 años yo te contaba una cosa, hace 1 año te contaba otra. El coronavirus siempre nos sorprende y saca un conejo de la galera. Nadie sabe qué va a pasar, la verdad, porque creíamos que había pasado la primera ola, la segunda, la tercera. Que no. Lo cierto es que el coronavirus muta, llevamos la 4ª ola, esta variante Omicron, que yo la hago así para que se pueda ver, tiene 5 subvariantes y son 30% más contagiosa que la variante Delta. Y va a seguir habiendo variedades de coronavirus. No sé si va a ser una forma leve y tendremos como si fuera gripe o va a empeorar. Nadie lo sabe en realidad. Es imposible anticiparse. Yo me pregunto qué estarán pensando en los Estados Unidos. Antes hablábamos de Europa y Estados Unidos como los lugares en donde empezaron con la fabricación de vacunas para el coronavirus. Adri, no sé si estás por allí, en Atlanta, ¿hay información sobre generación de nuevas vacunas? ¿Se están modificando las fórmulas? ¿Hay evaluación de la eficiencia de las que ya hay? Sí, hay una evaluación concreta y permanente de las que ya están justamente y hasta ahora en lo que están insistiendo es en la aplicación de los refuerzos de la 3ª y la 4ª dosis. La 4ª dosis acá en los Estados Unidos únicamente se da a los mayores de 50 años, pero también la podés pedir especialmente, por ejemplo, yo tengo 48, estoy en el límite, voy a viajar a Argentina en julio, entonces tengo la 3ª y la verdad es que la 4ª no vendría mal, teniendo en cuenta que se han publicado estudios recientes justamente que te hablan de la reducción de anticuerpos muy fuerte después de aplicada la 3ª dosis al 5º mes, ¿no? Por eso también se ha reforzado la vacunación incluso para los chicos de 5 a 11 años la semana pasada. Pero sobre todo se hace hincapié, y esto lo dijeron recién, pero lo vamos a remarcar porque es importante. Estamos hablando de la disminución de la eficacia para el contagio. Es un abismo de diferencia, aún los que tienen solo 2 dosis, en cuanto a hospitalización y muerte, desde luego, respecto de los que tienen una sola dosis o ninguna, ¿no? Tener 2 dosis ya hace el gran cambio. El refuerzo ayuda mucho a justamente a no contagiarte y el 4º más aún, ¿no? Pero bueno, sí se está llevando, sí se está volviendo a testear con intensidad, porque hay varios estados que ya habían dejado de reportear los testeos, pero ya estamos teniendo entre 80 y 100.000 casos nuevos por día, aunque bueno, la curva de las muertes afortunadamente no pasa de los 300 diarios, que acá es el mínimo desde que comenzó la pandemia, desde que pasó los 1000, digamos, se ubicó ahí y de ahí no pasó. Y eso habla mucho de la importancia de estar vacunado. Adrián, el otro día, y lo sumo al doctor también, porque esto es un tema que tiene que ver con las vacunas, hubo 2 informes muy completos en el Cronista sobre las vacunas de fabricación en países centrales como Estados Unidos, Pfizer, Moderna y alguna otra más, donde se habla de que se provocan casos de miocarditis o algunas situaciones en el músculo cardíaco o por esa zona. Quería saber, Adrián, qué repercusiones tiene esto en los Estados Unidos y que el doctor nos explique si esto hace riesgosas las vacunas o son secuelas y acciones colaterales que son contadas con los dedos de la mano. Decime vos, Adrián, y le damos el paso también al doc. Sí, bueno, el doctor lo va a explicar mucho mejor, yo se los digo muy rápidamente. El gran problema estuvo con la vacuna, acá hay 3 vacunas, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Son las únicas 3 que se aplican acá en los Estados Unidos. El problema estuvo con la de Johnson & Johnson, que es de adenovirus vector, es otra tecnología diferente a la de Pfizer y a la de Moderna, que son de ARN mensajero. El problema justamente con la miocarditis se dio en todas, pero especialmente la de Johnson & Johnson, que además tiene
el adicional de que causaba trombosis. Justamente un tipo especial de trombosis que el doctor nos va a explicar mejor, pero que de hecho a partir de ahí, esto era hace 2 semanas aproximadamente, desde los CDC recomiendan no aplicarse la vacuna de Johnson & Johnson a no ser de que no haya otra opción, ¿no? Porque la vacuna de Johnson & Johnson se transporta con una temperatura más cercana al ambiente y es más fácil de llegar a zonas rurales, de ser almacenada ahí y de ser aplicada incluso en países donde no pueden contar con la refrigeración adecuada. Bueno, a nosotros pero esa bueno, no lo nos de la llegó, miocarditis Adri, no preocupa tanto. pero tenemos las preocupaciones del caso también porque ese informe llegó a Argentina y además siempre que hay vacunas, Doc, siempre que hay incluso un remedio, un antibiótico, también hay una evaluación de su eficacia desde que se empieza a aplicar. Es lógico que empiecen estos primeros informes también a aparecer. Ahí Adrián lo explicó muy bien, la vacuna de Johnson & Johnson tiene miocarditis, que si este fuera del corazón, la miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco y la inflamación hace que a veces pueda producir un paro. Ahora, esa probabilidad es menos de 1 o 5 en 1 millón de vacunados. Y la de Johnson & Johnson da trombosis, que es la coagulación de la sangre con trastornos importantes, por eso se dejó de aplicar. Pero los beneficios son infinitamente superiores a estas complicaciones que son reales. Pero si alguien escucha y dice, no quiero tener trombosis o miocarditis, no me vacuno, claro, pero tenés 1 millón de riesgo de pescarte el coronavirus, de hacer una enfermedad grave o de morir. ¿Hay complicaciones con las vacunas? Sí, pero son pocos los riesgos comparados con los beneficios. Sí, perdón, ¿y estas mismas complicaciones no son las mismas que también pueden devenir de un post-COVID? El coronavirus da miocarditis, da trombosis y el que tiene coronavirus, el 20 al 30% queda con COVID prolongado o long COVID con problemas serios, cansancio, trombosis, problemas. Cada vez detectamos que el COVID se va transformando en una enfermedad crónica en los pacientes que tuvieron COVID. La verdad que es importante vacunarse. Decía, en mi caso, digo, no sabía y me hicieron y pude, por suerte, tuve la posibilidad de hacerme todos los estudios del post-COVID, pero te estudian todo, Eddie, realmente, porque yo sentía cansancio, porque sentía que se me adormecían los pies y demás. Tuve que hacerme toda una ola de estudios, pero no se ve que sea tan frecuente el estudio del post-COVID. Es decir, las consecuencias que podés tener tras haber transitado la enfermedad. Independientemente de que tengas vacunas o no, infiero que todo el mundo debería poder hacerse ese chequeo médico con lo que significa haber tenido esta enfermedad. Poca gente tiene acceso a los estudios de coronavirus por long COVID. Mucha gente no tiene para hacerse una placa de Torres, una tomografía, una espirometría para ver cómo estás respirando, para estudiarte. La verdad que poca gente tiene acceso a la salud pública completo y la verdad que es una deuda que la salud le debe a los argentinos. Doc, muchísimas gracias. Adri, también te damos las gracias a vos. Nos traes siempre las novedades de Estados Unidos, como decíamos, ponemos en foco. Y también le agradecemos a Juan Dillon, que nos puso un poco en autos de qué es lo que sucede en Europa. Es una nueva enfermedad, la enfermedad de que al final, Doc, no tenía la culpa. No, el la monito, verdad, este se pichicho llama no era simio culpable. porque empezó en un laboratorio en 1958, pero convivían los monos con las ratas que fueron los que transmitieron. Las verdaderas culpables. Gracias por traernos claridad sobre este tema que tiene que ver con nuestra salud. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Caso Villa, nos tuvo en vilo el fin de semana el tema del jugador de Boca Juniors acusado de intento de homicidio y de haber perpetrado una violación, y un tema que para mí es de altísimo contenido político. ¿Por qué? Porque el Club Atlético Boca Juniors es una de las instituciones deportivas más importantes de la República Argentina, que entre otras cosas nos ha dado, por ejemplo, un presidente de la Nación, nos ha dado, aparte de glorias del fútbol, pero hablamos en términos institucionales y políticos, nos ha dado durante la presidencia de este señor, que es Mauricio Macri, a una de las personas más influyentes en los tribunales, como ha sido Daniel Angelici, por ejemplo, y lo que suceda en Boca Juniors con respecto a un tema delictual tiene una repercusión desde el punto de vista social enorme, pero enorme,
sobre temas tan graves como son los delitos de género, de abuso sexual, de violación y en este caso de intento de homicidio. Yo no sé, Marce, a mí me parece que es un tema que se lo tomó con una liviandad tan absoluta y que habla de un país, ¿no? Un país donde se privilegia un resultado deportivo por encima de una situación que hace a los estándares de convivencia social. Casi acorralado, Eddie, porque digamos que las pruebas cada vez los va dejando más sin salida a este hombre. Y coincido con vos. Yo veía los festejos, yo soy de Boca, yo veía los festejos, estábamos todos contentos, fenomenal. Pero la verdad es que no había nada para festejar. Y hubiese sido, perdón, pero lo voy a decir, incluso como hincha, hubiese sido más honorable que se retiraran de la cancha y que no viéramos las imágenes de algunos jugadores, compañeros de este hombre que tal vez sea un delincuente, brindando exacerbados adentro de la cancha como se los vio. Porque no hay nada para festejar y porque estos son los gestos que, como bien dice Eddie, pueden marcar el rumbo de los ejemplos que hay que tener como sociedad. Y el riesgo de generar violencia, ¿no? Porque vos tuviste los cantos de recepción de la hinchada de Tigre a la salida de Boca Junior, tenía que ver con que el que no salta es un violín y una cantidad de situaciones que no tienen nada que ver en realidad con lo que se desea de una práctica deportiva, la que habría que tratar de mantener al margen de estas situaciones, porque lo que se genera, en todo caso, una sensación de protección, ¿no? Se suma Javier Díaz a nuestro equipo desde el más allá. ¿Dónde está, Javi? Para darnos un poco el contexto. ¿En dónde estamos parados cuando hablamos de esta causa y esta investigación? Hola Marce, hola Eddie. Sí, bueno, ¿dónde estamos parados? A ver, en cuanto a la investigación, yo creo que hoy fue un punto de inflexión muy importante dentro de la misma porque se conoció la pericia psiquiátrica que le hicieron a la víctima. Y por un lado, digamos, fue muy contundente. Las conclusiones arranca diciendo la perito psiquiatra que la entrevistó el viernes pasado, y aclaro, con presencia de peritos de parte también, por supuesto, como tiene que ser, en donde dice que presenta la víctima indicadores de abuso sexual. Durante el relato de los hechos se angustia, presenta un trastorno de estrés postraumático con expresión retardada, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social. Esto de arranque nada más, en el primer punto. Y mañana a las 12 va a ser la audiencia virtual con la médica René Legrand, que es la médica que la asistió en el Hospital Pena el año pasado, un par de días después de los hechos. Javier, vamos a escuchar al DT de Boca, Bataglia, que habló sobre el tema y seguimos la conversación. ¿Querés? Sebastián, ¿cómo se maneja como cabeza de grupo lo que ocurre con Sebastián Villa? ¿Qué opinás al respecto? A ver, ya se está encargando el club de la situación. ¿El jugador habló con vos, te aclaró algo, te contó qué sucedió? En su momento lo hablamos, pero ya te digo, todo eso se está encargando el club. ¿El grupo cómo maneja esa situación? La verdad que estamos nosotros pensando en lo que tenemos que hacer. La situación personal de Seba se está encargando la gente que se tiene que encargar del club del tema. ¿Tenés una opinión conformada ya? Muchachos, si me quieren preguntar de fútbol, hablo de fútbol. Se está encargando el club del tema, ¿sí? Mientras esté disponible, Villa puede jugar tranquilamente. Ayer estuvo presente en la cancha, la verdad no tengo otra cosa que decir. Ya te digo, el club se está encargando de las cosas que tiene que encargarse el club. Bueno, ahí Sebastián Bataglia, el DT de Boca. Javier, se había hablado de que esto repercutió fuerte en la institución Boca Junior y que incluso que tiene una directora de género, ¿no? En la estructura dirigencial, donde hasta se llegó a especular que estuvo a punto de renunciar. Sí, se mencionaba justamente eso. Y quiero aclarar algo. Bataglia es el club. Sí, habla como si no fuese parte de una institución y una de las figuras más relevantes. Primero eso. Segundo, ¿están en conocimiento de la situación real? Porque hablan como si fuese una mínima sospecha, hay que ver si no fue una cosa de alguien que por buscar popularidad denunció. Vos nos estás contando que lo que consta en la causa, aunque por supuesto no hay un fallo judicial, es de una suma gravedad para lo que ya está probado, para los elementos que ya hay desde el punto de vista probatorio. Tal cual. Y hablan como si fuese una mera sospecha de alguien que denunció públicamente y muy banalmente y livianamente un hecho. Exacto. La semana pasada, el día, si mal no recuerdo, creo que fue el martes o el miércoles, la Fiscalía le informó al Club Boca Juniors y recibieron la notificación por la cual, en este caso, el empleado del club está siendo investigado
por el delito de abuso sexual agravado y demás, lo que ya conocemos. Es decir, Boca no puede desentenderse porque no se entera por los medios solamente, sino que se enteró oficialmente por la Fiscalía. Y además, seguramente hoy se van a estar enterando, entre otras cosas, lo que les mencionaba recién, pero también hay un dato que es en el punto F, hay varios puntos, ¿no es cierto?, en este caso del informe, de llegar hasta la letra I. En el punto F, dice, del relato de la víctima, no se advierten, atención con esto, indicadores de fabulación o mendacidad, es decir, que no inventa ni miente. O sea que el perito psiquiátrico le da credibilidad. Yo lo que les propongo es bajar un segundo a la vida real, ¿no? Al vestuario, a la práctica. Sí. ¿Y qué hacer cuando a uno se le puede eventualmente presentar una situación de tener un violento en el grupo? Yo lo que digo, esto de, bueno, ya se va a encargar, se encarga el club. Como grupo humano, vos no le preguntás a tu compañero qué pasó, necesitas ayuda, no se te fue la mano, no tenemos que tener tu propio relato de ver si estamos protegiendo o no. O sea, como que el tema de la persona con la que estás conviviendo en el trabajo no tiene absolutamente nada que ver con la práctica que estás ejerciendo en el trabajo. Y hasta se naturaliza que no tiene consecuencia alguna en la formación de un grupo, porque... Sí. Perdón, pero hasta me pareció cínica la respuesta. ¿No lo viste jugando ayer? Como diciendo, como si el periodista estuviera desubicado en la pregunta. No, la desubicación es tu respuesta, Battaglia. Ahora, no fue el único, porque también vamos a escuchar a Riquelme. E insisto, todavía no hay una sentencia, más es una sospecha que no le cabe a cualquiera. No estamos todos recibiendo este tipo de denuncias. Así que no se puede uno tomar tan a la ligera esto. ¿Escuchamos lo que dijo Riquelme, Javi? Dale. A ver, es un tema muy sensible, Jorge. Nosotros, esa es la verdad, yo te hice una nota de fútbol. Sí. Y parece que si hablamos de fútbol hay que separar las cosas, ¿no? El fútbol es una cosa, el otro tema es diferente, ¿no? Si vamos a lo normal, si odiamos el otro tema, porque la verdad, sea quien sea. O sea, lo repudian. Vos lo repudias como dirigente. Yo creo que hay gente de legales de nuestro club que se ocupa. Hay un juez, está la justicia, y cuando la justicia dictamine lo que pasa, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde. Hay dos cosas, ¿no? O sea, te voy a hablar como violador, no como jugador de fútbol, o te voy a hablar como jugador de fútbol y no como violador. Esta cosa de disociar lo que puede estar sucediendo con una persona. A ver, ojo, no estamos acá nosotros siendo jueces de nadie ni teniendo que sancionar a nadie antes de que la investigación esté, pero cuando vos tenés sospechas tan firmes, cuando vos tenés una situación que gana el dominio público, que se mete en la conversación pública, el decir, no, se están haciendo cargo los que se tienen que hacer cargo y mientras tanto el jugador va a estar en su puesto a ver si mete un gol para salir campeón. Yo lo pongo en este lugar, Eddie, que tremendo. Me parece que es muy válido lo que vos estás planteando. Hay lugares que dan ejemplo. No estamos hablando de una pyme familiar que esto se le va de las manos. Estamos hablando de unas instituciones del deporte más importantes de la República Argentina. ¿Cómo no podés manejar esto? Desde el punto de vista legal ya tienen que tener una respuesta. Por lo pronto, si no quieren hablar los que se encargan del entrenamiento físico de estos jugadores, que pongan al responsable de legales del club, que lo está defendiendo este hombre, a que dé la versión que tiene que dar. Porque de otra forma se están escondiendo. Javi, contanos un poco. Boca, ¿hizo algún comunicado? ¿Está pensando en hacer alguna suerte de exposición pública de su defendido? Mira, la semana pasada dieron un comunicado muy leve también. A ver, yo entiendo que se tengan que cuidar un poco en las formas hasta tanto la justicia nos expida, pero tengan en cuenta algo. Es un jugador que ya tiene un antecedente, con Daniela Cortés, que es la anterior pareja, en la cual también fue denunciado por violencia de género, por golpearla. Ella mostraba incluso las heridas, yo recuerdo, es más, tenemos la fotografía nosotros en el canal también, que ella la mostró en sus redes sociales. Después habría arreglado un acuerdo extrajudicial o de la parte civil y desistió de la idea de continuar con la acusación. Pero ¿qué pasa? La fiscal en ese momento, la doctora Pérez, dijo, no, yo en este tipo de delitos no puedo dejar atrás y olvidarme del tema por no que hayan hecho un acuerdo. Yo tengo que seguir hasta el final en esta situación. Y qué casualidad que la misma fiscal es la que tiene este nuevo caso. Es decir, ya lo conoce a Villa. Y les digo algo, hay una pregunta básica. Obviamente los jugadores no van a opinar demasiado, menos lo que bien pedíamos del técnico y Riquelme y demás también.
Porque en el momento que si llega a ser culpable, decretar culpable, lo van a dejar solo. Y además les pregunto algo, en esta instancia, sea Villa, González, Pérez, quien sea, ¿le presentarían una hermana? No solamente eso, sino que yo tomo lo que dijo Malena Galmarini y la sumo acá, Ro, porque se cuela la política. Hay lugares en donde hay que tomar posición política, si no, quédate en un club de barrio, si vos no sabés cómo comandar públicamente esta situación, que es un escándalo. Insisto, los elementos probatorios están sobre la mesa. Por supuesto que falta el fallo judicial. Estos son los tiempos también de Argentina. Si querés también los ponemos sobre debate. Pero no salgas públicamente sin una respuesta. Eso es lo que yo le diría a estos representantes del club. Ro, sumamos la parte política. Incluso le preguntaron el viernes a Alberto Fernández por el caso Villa, ¿no? O sea, no quiso hablar del caso puntual, pero dijo que estas cosas no pueden suceder más en la Argentina. Obviamente dijo que él tiene una investidura presidencial, que no puede hablar justamente de este caso, pero lo repudió en general. La política igualmente están muchos festejando el partido de Boca y hablando poco los que son de Boca. Ahora, Alperovich, ¿cuánto tiempo se lo sostuvo? ¿No? Bueno, Alperovich... Sin echarlo. No se le sacó los fueros hasta que se terminó la banca, se le terminó el periodo de la banca. Me parece también ahí hay una cuestión... Y ahí no hablábamos de un club de fútbol, hablábamos de un senador con el que representaba... Parece también ahí hay una cuestión cultural, ¿no? Hay un caso, digo, ha habido otros casos de jugadores de fútbol acusados en otros países donde la decisión rápidamente del club es, por lo menos mientras dura la investigación, separarlo, que no juegue. Tampoco es echarlo directamente, porque si hay pero sí de mínima separarlo, tomar alguna medida. Pero parece que hay una cuestión cultural de Argentina donde también nadie quiere ceder nada, Te sumo otro caso político más, que lo hablábamos cuando tocamos el tema Alperovich en este mismo programa, el caso de Manuel Mosca, que fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires mientras gobernó María Eugenia Vidal, alguien muy comprometido con el PRO en el territorio bonaerense, en el armado político del territorio bonaerense, y mientras, así como por un lado se protegió a Alperovich desde el peronismo, se protegió a Manuel Mosca desde las estructuras políticas del oficialismo anterior al que está gobernando ahora, y ahora te diría que hay una fila de denunciantes contra este personaje, ¿no? No, y les digo algo más. En el caso anterior de Daniela Cortés, que la causa sigue, como les decía, el fiscal del caso, el fiscal que está en este juicio, le propuso a la defensa de Villa un juicio abreviado y que la condena sea de 2 años de prisión, porque podría ser mucho más. ¿Pero qué involucra esto? Que en este caso se declare culpable del delito, cosa que obviamente no va a querer, uno piensa que no va a querer por estas circunstancias, ¿sí? Es decir, para que vean ustedes que la causa anterior continuó, está en la etapa de juicio, el fiscal, previamente a esto, le dice, bueno, ¿vamos a un juicio normal o vamos a un juicio abreviado? Pero si vamos a un juicio abreviado, para no tener que ir y desfilar en varias audiencias, usted se tiene que declarar culpable, y yo lo condeno hasta 2 años de prisión, en suspenso. Así que así están las cosas con Villa también, Javier, contanos cómo sigue esta situación, ya que son horas decisivas. ¿A qué te referías cuando arrancaste diciendo eso? Estaban esperando mucho esta pericia psiquiátrica para saber si mentía, decía la verdad, si, fabulaba o algo por el estilo, cosa que resultó positiva en cuanto a la figura de la denuncia. Mañana, 12 horas, otro momento esperado, que es justamente la declaración de esta médica, que vamos a ver qué es lo que dice también, A ver si recuerda cuando la atendió, si recuerda cómo la vio, si recuerda que ella se escapó también del lugar por miedo, por temor a que fueran a denunciar, en este caso a Villa, en ese momento. Bueno, eso va a ser muy importante también mañana, más allá de que están los registros del Hospital Pena, que ya fueron copiados por parte de la Fiscalía. Vamos a ver, porque si esto sigue en el proceso, hoy me decían, está mucho más cerca del procesamiento de Sebastián Villa y a posteriori la indagatoria. O sea, puede quedar detenido. Es una probabilidad. Veremos. Eso hay que mensurarlo. E insisto sobre esto como para cerrar de mi parte el tema. Estamos en una situación donde se han dado muchas circunstancias probatorias. Por lo pronto hay que dar algunos ejemplos como sociedad. No se puede hacer de cuenta que no pasó nada. Y en el caso de Boca, tampoco, si haces de cuenta que no pasó nada, Bocar, Riquelme, Pataglia, estás minimizando el lugar de la que denuncia también. Ojo con eso, porque te puede volver en contra. No uses la marca para proteger. En todo caso, desligate.
que el tipo se defienda. ¿Por qué está usando Y los el- abogados y el del mensaje club? de Villa Es un de- mensaje muy contradictorio Y y, el la verdad, mensaje que se para conoció de aborrecer. Villa diciendo, en el relato de Caperucita, el lobo siempre es el malo. Exacto. Tal cual. Martín, Provocativo. vos querías sumar algo No, y ya que vamos cerrando de lo que, este de lo tema que por hoy. decía Javier, los delitos sexuales son delitos que se cometen obviamente sin testigos, ¿no? Es víctima y victimario. Por eso en las causas por delitos sexuales los peritajes psicológicos son claves, son fundamentales. Es una pieza que los jueces y los fiscales esperan porque los peritos son los que determinan esto que contaba Javier. Si el testimonio es veraz, si el testimonio es creíble, si no hay contradicciones, si efectivamente le produce una angustia recordar lo que está relatando. En toda causa penal, este tipo de informes es importante y suele terminar siendo determinante para las decisiones que toman los jueces. Y así fue. Bueno, cuando hablamos de los elementos probatorios, uno siempre necesita la mirada de un profesional. La semana pasada, Javi, lo charlábamos por el caso Pettinato, que hoy también vuelve a ser uno de los focos importantes, y decíamos, qué importante es la mirada justamente de los psiquiatras, cuando se estudia el comportamiento, lo que un especialista puede prever, lo que se ve venir, para decirlo hablando mal y pronto. Y está Daniel Navarro con nosotros, que es médico psiquiatra forense, ¿ya? Muy prestigioso a lo que te dedicas. Me imagino que muchas veces ves casos como el de Pettinato y decís, esto se podría haber evitado. Bueno, con el diario del lunes es fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Pero lo que escuché es que se le atribuye la responsabilidad erróneamente, a mi criterio, a la ley de salud mental. Como si el problema estuviera dado por la ley misma en sí. Yo creo que, bueno, si hay un paciente que requiere ser internado, eso es a criterio del psiquiatra y el psiquiatra tiene las herramientas necesarias para internar a cualquier sujeto que lo necesite. La ley no pone obstáculos. En ningún momento pone obstáculos, sino que inclusive facilita la internación. Vos sabés que acá hay un debate entonces, porque estuvo acá sentado uno de los titulares del Hospital Borda y decía todo lo contrario. Claro, sí, decía que la última modificación del año 2010 creo que había sido, Sí. ¿no? De esta ley. Sí, sobre todo, doctor, usted los ya dejaba habla sin de elementos. pacientes que quizás tienen un psiquiatra, pero también el psiquiatra necesita, quizás si el paciente no quiere una orden judicial, y ahí es donde se empieza a complicar absolutamente todo. El juzgado que no responde, de una policía que también tiene que acompañar al paciente en caso de tener una internación. No es tan sencillo quizás. O sea, primero, no todos acceden a un psiquiatra porque quizás no tiene recursos y demás. Entonces ahí es donde empiezan las fallas. Bueno, estamos hablando de dos temas distintos. Una es la accesibilidad a un psiquiatra. La ley de salud mental determina que los estados deben crear instrumentos alternativos para la atención. Es como si yo diga, bueno, a partir de... Hay una ley que acá tiene que haber... Sí, aire dice que no acondicionado. tiene que haber más manicomios y existen las clínicas privadas que son iguales a los manicomios. No, pero déjeme terminar la idea. Es como si una ley diga, bueno, los estudios de televisión tienen que tener aire acondicionado. Como nadie los pone, dice, bueno, la ley no funcionó, la sacamos. No es así. La ley determina que deben crearse instancias distintas al manicomio, al hospital psiquiátrico, llamémoslo hoy. Casas de medio camino, hospitales de día, atención ambulatoria. ¿Cuánto se creó en la ciudad de Buenos Aires? Nada. Entonces, Claro, el porque- problema no es la ley. El problema Bueno, es la falta de aplicación de la ley. no implementación de la Exacto. ley. Inclusive Ahí la va. ley dice claramente que cada hospital de la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una sala de internación en salud mental. ¿Y sabe quiénes son los que se oponen a eso? Los psiquiatras, Ahora, los médicos. doctor. Parece contradictorio, pero realmente los psiquiatras dicen que no, que el paciente debe atenderse en el Hospital Borda. Yo también trabajo en el Hospital Borda. Hace 35 años que he trabajado en el Hospital Borda. ¿Cuál sería la tecnología que tiene un hospital psiquiátrico para que no se pueda instalar en una sala de un hospital general? Ninguna. Ahora, doctor. Hoy con los psicofármacos, el paciente es contenido con lo que llamamos chaleco químico. El hospital psiquiátrico, por ley, es cierto, como usted dice, ya debería haber sido transformado, reciclado en otra institución. Esta no es una ley de salud mental que viene de la nada. Esta es una ley que se apoya en declaraciones de las Naciones Unidas. Esta es una ley que se apoya en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que tiene rango constitucional. O sea que al que ataca la ley está atacando a la Convención,
porque la convención dice claramente que ninguna persona debe ser aislada de la sociedad por una patología. ¿Y qué pasa en los hospitales psiquiátricos? Pero yo digo, ¿estamos cuestionando la ley o estamos cuestionando lo que usted dice, que es la no aplicación de la ley? No, es que está, evidentemente, Daniel, corregime si no es así, pero evidentemente hay un debate. Hay psiquiatras, claro que hay un debate. Hay compañeros, colegas tuyos que no están de acuerdo. Claro que hay un debate. Yo vengo a aportar a mi debate y traje este libro. La pandemia es una de las cosas que me sirvió para escribir 800 páginas acerca de la Ley Nacional de Salud Mental, los derechos de los pacientes y la responsabilidad profesional del psiquiatra. Porque uno de los graves problemas que estamos teniendo los psiquiatras es que se nos imputa a nosotros los problemas de los servicios de salud mental. ¿Entienden? En el caso Chano, ¿quiénes son los que... el caso del Malva, el psiquiatra tiene un doble procesamiento. Los psiquiatras... Claro, el psiquiatra que atendía al paciente que mató a 2 personas tiene un doble procesamiento. En el caso Maradona también están procesados los psiquiatras. Generalmente el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, acá hay serias fallas. Una de ellas no es la ley, es la falta de implementación de la ley. Ahora, doctor, hay una cuestión ahí, porque es verdad lo que usted dice, que la ley no ha sido implementada, creo que en eso hay unanimidad, que no se han desarrollado sistemas alternativos al hospital psiquiátrico, perfecto. Ahora, también hay una realidad, que es que hay personas que son un peligro para sí mismas y para otros por su estado mental. Me parece que eso está constatado en la realidad. Y lo que no hay personas que sean un peligro para sí mismas y para otros. Hay personas en determinado momento que en determinado momento pueden volverse peligrosas. Ya lo dijo acá el doctor Corral, mi colega que estuvo la semana pasada. En 30 días se resuelve un caso de internación. Bien, pero hay determinados momentos que... hay determinados momentos... como lo fue Felipe Petinato pero claro, en ese momento. Felipe Petinato o el caso de Chano, y hay un montón... Perdón, y esto lo quiero decir. Hay algo que muchos psiquiatras dicen, que la ley, lo leyó acá Martín Angulo textual, la ley hace muy difícil una internación compulsiva. Porque dice que tiene que ser un peligro inminente, real, ya, en el momento. Una cosa que es muy difícil que a los propios jueces dicen, bueno, no sé si están dadas las condiciones para eso. Cuando llegó la justicia ya pasó la tragedia. Estás tocando un tema que me obliga a hablar. El concepto de riesgo cierto inminente. El concepto de riesgo cierto está en el Código Civil. Entonces, qué bueno que vayan también a modificar el Código Civil. Y está en la Convención de los Derechos de las Personas por Discapacidad. Porque cuando vos atacás la ley de salud mental, la ley de salud mental es un trípode. Es el Código Civil que habla acerca de la internación y es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tema de riesgo cierto inminente viene a reemplazar el viejo concepto de peligrosidad. ¿Qué pasaba? Una persona, por padecer una patología psiquiátrica, pongamos adicción, esquizofrenia, era considerada automáticamente peligrosa. Entonces, ¿por qué se lo internaba? Por adicto, por esquizofrénico. Y ese es un concepto totalmente perimido, es un concepto discriminatorio. No se puede asociar enfermedad mental con peligrosidad. Entonces se creó un nuevo concepto, riesgo cierto inminente. Doc, Entonces, te propongo, porque es muy interesante que vos estés tratando de ayudarnos a entender algo que para nosotros es muy técnico, pero no somos médicos y del otro lado hay mucha gente. Tenemos que irnos a una brevísima pausa. Te voy a dejar sobre la mesa algo que dijo la hermana de Felipe Petinato, Tamara, que ella misma dijo, esto se podría haber evitado. En un ratito, más de esta información. Información urgente en el caso Villa, está Javier Díaz. Marcela, tenemos información de último momento respecto del caso Petinato. Felipe Petinato, exactamente. A través de la pericia de bomberos de la policía de la ciudad y peritos que han trabajado, peritos criminalísticos, se encontraron rastros de acelerante en las muestras de hueso y piel de la víctima, en donde estuvo involucrado justamente Felipe Petinato. Esto es como consecuencia de las pericias que se hicieron en la última semana, son las que se rehicieron en la última semana a propósito Javi. de las muestras
tomadas en el lugar. Perdón, yo creo entendértelo, pero para no dejar lugar a ninguna duda, alguien está enganchándose ahora, está escuchando, hay novedades en el caso Felipe Pettinato, sabemos que hubo una persona muerta. En el registro de lo que sobre ese cadáver se pudo hacer, ¿qué significa la palabra acelerante? Acelerantes son elementos como, por ejemplo, combustible, lo que aceleran el proceso de combustión. Wow. Por ejemplo, vos tenés un encendedor colocado, le arrojás algo que es un acelerante, lo que produce es mayor combustión, por ejemplo en un incendio, por supuesto, ¿no? En un primer momento no se encontraron estas muestras, pero se hizo una toma muy pormenorizada de lo que veníamos informando aquí en A24, donde se toman muestras, obviamente, de los elementos que encontraron en el lugar, muestras de piel de la víctima y también de, por ejemplo, restos óseos. Bueno, Entonces, y ahí Javier, dio como consecuencia que había presencia positiva de hidrocarburos. O sea, a ver, podría haber sido rociado el cuerpo del psiquiatra con combustible. Exactamente, es así. Es así. Información exclusiva bueno, de Javi Díaz, que está llevando la investigación de este caso desde el primer momento. Información de A24. Lo desarrollamos en un ratito nada más. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Quédate porque hay más detalles sobre este caso. Último tramo de Para que sepas. Voy a hacer un elogio a mi equipo periodístico, que no es un autoelogio porque yo la semana pasada no estaba. Esta tapa la hice en mis ratos de lucidez en pleno reposo por el COVID. La hice a pedido de Marcela, de Karina, del equipo, porque iban a darle un tratamiento distinto. Viste, cuando uno está enfermo mira más tele, ¿no? Un tratamiento totalmente distinto al que se estaba dando en la mayoría de los medios sobre el caso de Felipe Pettinato. Y hice, pero con letra, y lo que me comentaban por chat las compañeras, País Pettinato, el abismo de la salud mental. A partir de ese momento, yo diría que cambió el foco de la conversación, se puso acá, empezó a ver cada vez más actores, incluso Tamara Pettinato hoy salió a hablar de este tema, así que felicitaciones, compañeras, compañeros, por este enfoque serio y profundo sobre un tema donde, bueno, los medios a veces derrapan porque hay famosos involucrados, etcétera, etcétera, ¿no? Me impacta igual la tapa. Quiero decirte que... Bueno, es que tiene todos los ingredientes, no lo vamos a negar, y no vamos a negar que los temas, cuando están vinculados con personajes populares, son de una penetración y una comprensión a veces más fáciles, doctor, ¿no es cierto? Sí. Porque es como que estamos hablando de gente conocida y los temas de esa manera usted debe ver se estos nos casos aproximan todos más, los días. Lo que pasa es que no son personas reconocidas. Claro. Bueno, con el caso Maradona hubo un antes y un después también, un quiebre, acerca de cómo tratar a un paciente con padecimientos psiquiátricos. Y bueno, la Junta Médica fue determinante, que hubo una negligencia muy importante en Diego, y el caso va a ser ventilado en juicio, ¿no? Ahora, Daniel, yo te dejaba picando antes de irnos al corte y antes de la presentación de esta etapa, que insisto, es impactante. Gracias, Eddie, por colaborar incluso cuando no te sentías tan bien. Tamara Pettinato es la hermana y es una de las personas que siempre se puso al frente del cuidado de su hermano como familiar, casi de sostén. Ella dijo más temprano hoy, esto se podría haber evitado. Sí, obviamente que se podría haber evitado. ¿Cómo que no? Se podría haber evitado si estuviera en tratamiento psiquiátrico, si un psiquiatra y un psicólogo lo hubieran evaluado. Ahora, hay que ver si él estaba en tratamiento. Habría que ver la responsabilidad de quienes nos atendían también. Él estaba, creo que tenía una prepaga importante. Ahora, el muerto es el psiquiatra. No, el neurólogo. Neurólogo. Claro, eso también fue una cosa que debatimos. ¿Por qué un neurólogo y no un psiquiatra tratándolo? Yo no sé si él iba, yo no sé si él iba en carácter de médico a verlo. No sé en carácter de qué, porque... pero aparte, siendo neurólogo, hacerse un tratamiento psiquiátrico ya es algo que no corresponde. Yo, para ser psiquiatra, tuve que estudiar
7 años de medicina y hacer un posgrado de 5 años, son 12 años de estudio, ¿no? Bueno, el neurólogo es médico, pero los neurólogos tienden a meterse con problemas de la psiquiatría. ¿Están confundidos los planos del neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo? Bueno, ¿Hay competencias ahí parte de la discusión entre los profesionales es esto como problema? No, desde el neófito lo digo, problemas de cartel. Hay algunos neurólogos que quieren meterse con el tema psiquiátrico. Por ejemplo, Manes, Facundo Manes es neurólogo, pero escribe acerca de la mente, ciertas cuestiones que yo creo que son campo de la psiquiatría. Bueno, cualquiera puede opinar, ¿no? Pero creo que ponerse a atender a un paciente con estas características, si él lo atendía, obviamente, terminan las cosas mal. Ahora, si hay una crisis o un episodio, ¿es natural? Yo pregunto al desconocimiento, ¿es natural que el neurólogo acuda al domicilio de la persona que está en tratativa? A ver, supongamos que estaba en tratamiento. Yo creo que él era amigo, no el médico, por los trascendidos. Mucha información no trascendió acerca de cuál era el vínculo que él tenía. Esto que dijo Tamara Pettinato de se podría haber evitado, es algo que se escucha de muchos familiares de personas con problemas psiquiátricos que tienen un tratamiento, que se terminan suicidando, terminan cometiendo o participando de algún hecho trágico. ¿Qué tal nivel de certeza tiene esa frase de que se podría haber evitado? Hagamos una cosa, nos contesta el doctor después de escucharla, Tamara Pettinato, porque tenemos el corte y ya no nos referimos tanto, sino que la escuchamos a ella en primera persona. De lo que pasó, en realidad no voy a decir nada porque hay una investigación de qué pasó adentro de ese departamento, por qué se inicia el fuego, cómo fueron todos los hechos de esa noche. Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando es innecesario y tampoco me sale, digamos. Sí me sale decir que estamos muy tristes, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba. Que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto, mandarle mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo, que es la persona que murió en el departamento. Mi hermano está internado, ahora está bajo tratamiento, todavía está en shock. Y no puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí que estamos muy tristes y mandarle un beso a la familia de Melchor. El resto está en investigación y sí es algo que se podría haber evitado. Bueno, lo decía de alguna manera el doctor y acá lo confirmaba Tamara Pettinato en estas declaraciones. No era más que el neurólogo. En este momento el mejor amigo de Felipe era el neurólogo, ¿no? Uno no puede atender a sus amigos ni a sus familiares. Entonces yo ya digo, no era el médico, era un amigo. ¿Y en qué estado estaría para si yo me prendo fuego salgo corriendo? Sí, ¿Qué le pasó a ese sujeto? Por ahí estaba inconsciente. ¿Qué le pasó a ese sujeto que no salió corriendo? Entonces ya vamos aclarando, no era el médico, era un amigo que tenía la profesión de médico. Y claro que debería haber estado internado si lo hubiera operado un psiquiatra y hubiera indicado la internación. Entonces se podría hablar mal de la ley de salud mental si alguien hubiera dicho no lo internamos, pero hubo una orden de internación. Ahora, y en ese sentido, no ¿quién falló? Pero alguien lo evaluó porque nosotros repasamos la semana pasada, tuvo muchos episodios hasta llegar a esta situación, por eso la hermana dice lo que dice. A veces esas familias que se apoyan en un médico, hay un médico que seguro lo estaba medicando, digo, que le dio una orden médica. Si se podría haber evitado, ¿es porque alguien falló en la no internación previa? Primero hay cierta impredecibilidad de la conducta. O sea, no es que a veces uno ve un paciente a las 10 de la mañana y se suicidó a las 10 de la noche. Hay cierta uno no es adivino, no tiene la bola mágica. Uno lo que tiene que actuar es acorde a la buena praxis. O sea, pero el psiquiatra no evita la muerte del paciente, porque los sucesos estos a veces ocurren de una manera totalmente inesperada, de una manera loca. Una persona se tira por el balcón, le viene un pensamiento. Entonces, la responsabilidad del médico tiene que ver con haber hecho las cosas bien. Entonces, la previsibilidad en la práctica se da en el tratamiento temprano, en la contención temprana, o sea, tomar todos los resguardos para que estos imprevistos no ocurran. Los resguardos, pero los psiquiatras critican el concepto de riesgo cierto inminente, porque dicen, bueno,
no nos deja actuar. No, el concepto de riesgo cierto inminente implica cierta gradualidad. Si yo cuando era chico llegaba el lechero a casa y yo tenía que hervir la leche. Entonces tenía que controlar que la leche no rebalse. Entonces yo apagaba la hornalla antes que rebalse. Entonces no hay que esperar que rebalse la jarra para apagar. Entonces uno tiene que ver, bueno, esta persona hoy dejó la medicación, esta persona está aumentando el consumo, esta persona vive sola. Bueno, por ahí no está por matarse hoy, pero no es peligroso hoy, pero el camino que lo está llevando, un camino de riesgo. Entonces, la ley dice riesgo cierto inminente. Cuando uno está en un aeropuerto y le dice, bueno, y el avión no sale, va a salir de manera inminente. No quiere decir que va a salir en 5 minutos. A más de uno le pasó. En cualquier momento. Antes de agradecerle al doctor Navarro, que es médico, es psiquiatra, es perito forense también, nos da un dato en el corte, porque, a ver, este es un programa político, un programa económico, un programa de las cuestiones del poder. Este tema, con este tratamiento, desde el punto de vista de la Ley de Salud Mental, ¿apuró una reunión en el Senado de la Nación para el lunes que viene, doctor? No sé si apuró, pero bueno, estaba programada, porque no es que surge, para discutir estos temas, porque hay sectores corporativos de la psiquiatría que están contra la ley. Porque también es conveniente decir, ¿quiénes son los que se oponen a la ley? Fundamentalmente los psiquiatras. Primero porque la ley equipara al psicólogo con el psiquiatra. Ya eso a los no les gusta nada. No les gusta nada, ¿no? Que haya un psicólogo que pueda firmar una orden de internación cuando antes se necesitaba la firma de 2 médicos. Ahora, un psicólogo y otro especialista, después asistente social, enfermero, médico, puede mandar a internar. Entonces, el lunes va a haber tratamiento en el Senado de este tema, lo corto porque se nos acaba el programa y seguramente vamos a volver y te vamos a tener seguro el lunes, Daniel. Tocarlo y a invitarlo. Estás invitado, ¿no? A esa comisión donde se va a debatir este tema. Voy a ir como observador y creo que me van a invitar a participar. Excelente. Depende. Gracias por tu claridad y sobre todo porque tenemos una postura diferente a la que teníamos la semana pasada y en este programa lo que hacemos es retratar justamente eso, todas las voces. Hablando de voces, seguramente vos te metiste en las redes sociales del canal y votaste en la encuesta del día, a que yo adivino la respuesta, pero no voy a votar yo. ¿Para qué crees que sirve cambiar las imágenes de los billetes? Opción 1, recuperar la identidad. Opción 2, generar un debate. Opción 3, para nada. Y vota Karina, nuestra productora, desde el control. Dale, Cari, vota. A ver tu opinión, la conozco ahora. Generó un debate, mira. Nada. Yo me imaginé esta respuesta. 9 de cada 10 considera que el acto presidencial, este lanzamiento de la épica de Alberto Fernández con billetes nuevos, en realidad no sirve para nada. Por supuesto, es una pequeña muestra, ¿no? De la realidad que retratamos a través de las redes sociales de nuestro canal. No sé si el equipo coincide, Eddie, ¿coincidís? No, es para recuperar la identidad. Incluso hace poco tuvimos una diputada que no sabía lo que significaba en un billete una de las aves más importantes de la Argentina. Está bien que sea para recuperar la identidad y para conocer un poco de qué se trata la Argentina. ¿Por qué te reís, Martín? Porque yo quiero ser más benévolo y también decirlo de Rosario, pero me parece que es para nada. Te reís. Hoy es para nada. No la seguís a la Nunca estoy de acuerdo con Angulo. Hoy estoy de acuerdo con Angulo. Lean un poco y de paso se enteran un poco más de lo que es nuestra Argentina. Eddie, ¿te gustaron los billetitos? Yo te vi indignado. Mi pregunta es ¿para qué sirven los billetes? Para nada. Para nada. Te lo puedo responder fuera del aire, pero me vas a decir que si no es obsceno lo que te voy a decir. Dale. Nos tenemos que ir, ya llega Vivi Canosa, quédense. Eddie, vení que te cuento para qué. ¿Viste el de 1000? Ese que es el más...